Muy buenos días. Tú a Toledo y yo a Bruselas. Este podría ser el titular de la precampaña electoral de hoy de Pedro Sánchez, que hace parada en Castilla-La Mancha, mientras que el presidente y varón socialista se va a una reunión con la comisaria de cohesión de la Unión Europea. Viajes que se producen en medio de desencuentros a cuenta de la política del gobierno central y después de que García Paje asegurara no tener jefe y ser independiente. En el equipo de Paje explican y tratan de argumentar que este viaje está cerrado de hace mucho tiempo, pero no es ningún secreto que la del varón socialista es una de las voces más altas y críticas contra Sánchez. No molesta, todo lo contrario a Paje, no tener que hacerse una foto con Pedro Sánchez. La presencia del dirigente socialista en esta comunidad hace a su presidente poner pies en polvorosa por segunda vez en una misma semana. Más llamativo todavía cuando el campo de esta tierra agoniza y pide ayuda. Sigue sin llover y el panorama no pinta muy bien. El olivar puede complicarse en las próximas semanas si no hay precipitaciones, al igual que las cosechas de cereales, frutas o legumbres en otros puntos de España. Los agricultores temen por sus cultivos, los políticos por los votos. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, así que quédense con nosotros a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, para mí es una semana muy literaria porque empecé con el tema de la imaginación al poder de Pedro Sánchez vendiéndonos una serie de cosas sobre vivienda que no existen o que no se concretarán nunca o que simplemente son mentira, o sea, con una novela de ciencia ficción. Y ayer por la tarde, creo que fue por la tarde, se puso cara y ojos a un refrán muy español que es cornudo y apaleado, que es lo que le pasó al Grupo Parlamentario Popular del PP en el Congreso de los Diputados. Le ningunean, le insultan, le piden ayuda y vuelven a insultarle. Le llaman de todo y le vuelven a ningunear también. Bueno, pues es una devoción que yo no les recomendaría y creo que tendrían que valorarse más en esto. Y por contra, esta mañana me ha alegrado mucho que un popular muy conocido, Esteban González Pons, pues no se ha dejado comer la tostada y ha situado perfectamente en TV1 a los periodistas cuando intentaban acosarle sobre el tema del rey, de la Madre Superiora, de Doña Ana, de todo, una cosa tras otra, y hay que reconocer que me ha gustado. No es un personaje que siempre coincida con lo que piensa, pero me ha parecido que se ha defendido muy bien, repartiendo cierta estopa con mucha delicadeza, pero que ha quedado muy claro que la altura de los periodistas estaba en otro nivel mucho más bajo. José Manuel García Margallo, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, Francas, lo de cornudo y apaleado aplicado al PP probablemente literalmente sea así, pero hay una cosa que yo aprendí en política siempre, que siempre estés en el gobierno o en la oposición tienes que decir lo mismo. Si estás en la oposición tienes que defender con la misma firmeza las mismas causas que defendías si estabas en el gobierno. Y el no haber apoyado la reforma del sí es sí hubiese determinado que los efectos perniciosos de la ley de Irene Montero hubiesen seguido, que se hubiesen aplicado rebajas a las penas y que hubiese habido excarcelaciones poniendo en riesgo a más mujeres. Por tanto, digan lo que digan, se burlen o no se burlen, nos ninguneen o no nos ninguneen, yo hubiese aconsejado, y de hecho aconsejé, que se apoyase la reforma de la ley. Lo de Esteban González Pons, yo creo que ya entramos en unas semanas claves para saber lo que nos vamos a jugar el 28 de mayo, en que hay elecciones autonómicas, hay elecciones locales, pero es la primera vuelta de las elecciones generales. Si aquí se produjese un desalojo en determinados territorios que gobierna el PSOE, estoy pensando en Castilla-Mancha, cuyo presidente es no independiente, sino perfectamente dependiente de Sánchez, lo mismo que es Puig en la Comunidad Valenciana, lo mucho que es Lambán en Aragón, o lo mismo que es Fernández Vara en Extremadura, se produciría una rebelión interna dentro del Partido Socialista Obrero Español que podría clarificar mucho el panorama de cara a las generales. Ahora la prioridad es ganar esos territorios con una mayoría suficiente
para ir preparando el vuelco en las elecciones generales. Y yo creo que hay que hablar, y luego estoy seguro cuando hablemos de las encuestas, de lo que aquí nos estamos jugando. Si Sánchez repite en diciembre un gobierno con un PSOE más debilitado, una izquierda a su izquierda más crecida, vamos a un cambio no ya de la Constitución, sino del demos constituyente. Lo que están jugando es el concepto de nación española. Ellos lo que quieren es una España plurinacional, confederal y centralizada e intervenida económicamente. Eso no lo pueden hacer con la Constitución actual. No pueden modificar la Constitución porque no tendrán nunca la mayoría suficiente de 2/3, y lo que están haciendo es una labor de termitas en el Estado de Derecho, erosionando lo que es la democracia liberal. Desde aquí nos jugamos dos cosas: el concepto de España, que es el fundamento, el demos que hace la Constitución, y la democracia que nos dimos en el año 1977, yendo a una especie de autocracia cuya deriva es muy difícil de imaginar. Por tanto, eso espero que lo hablemos en serio, de lo que nos estemos jugando en estas elecciones. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Yo, aprovechando, es decir, que el Pisuerga pasa por Valladolid y que lo mío es la economía, quiero aprovechar hoy para dar un pequeño repasito al presidente del Gobierno, que el martes alardeó de que había traído 34.000 millones de inversiones extranjeras, es decir, sin siquiera leerse cómo se habían distribuido esas inversiones extranjeras y quiénes realmente la habían traído. Y resulta que en el propio Mineco, es decir, mirando la base de datos de Datainvex, encontramos con que de los 34.000 millones resulta que la Comunidad de Madrid ha recibido 17.000 millones. Entonces, la gran pregunta es, si Pedro Sánchez supiese que había traído él 17.000 millones a la Comunidad de Madrid, hubiese dicho que gracias a él, es decir, no solo habían llegado 34, sino 17.000 a la Comunidad de Madrid. Como no lo dijo, quiere decir que es que ni sabían cómo se han repartido los 34.000 millones, con lo cual él no ha participado en nada en conseguir esos 34.000 millones. Los 17.000 que han venido a la Comunidad de Madrid, más el 16% del 34.000 que se han llevado los vascos, los han conseguido el gobierno vasco, más el 8% que se ha llevado Cataluña, lo han conseguido el gobierno catalán. Con lo cual, la primera en la frente, es decir, vuelve a utilizar información de una manera torticera para beneficiarse única y exclusivamente a sí mismo. Es decir, segundo, es decir, habló de que estaba reduciendo la deuda. Es tan, digamos, innegable la barbaridad que dijo, que es que solamente hay que irse al Tesoro Público, mirarse lo que ha hecho la Administración Central del Estado, que en los 3 primeros meses de este año ha necesitado endeudarse en casi 33.000 millones de euros solo en 3 meses, pensando además que en enero consiguió reducir la deuda en 12.000, es decir, redujo la deuda en 12.000 en enero, tuvo que endeudarse en 30.000 millones solo en el mes de febrero, con lo cual quedaba un neto de 18, y en marzo ha tenido que endeudarse en otros 14.600 millones de euros. No solamente nos jugamos el demos, es decir, que dice el ministro Margallo, es que nos jugamos el existir de este país, porque la deuda, al ritmo que va, es decir, con los datos que en estos momentos dan la mayoría de los grandes investigadores, que dicen que de nuevo vamos a tener un déficit del 4,5% este año entre los gastos y los ingresos con respecto al PIB, esto significa que nos vamos a otros 80.000 millones de euros más de deuda, que nos va a dejar prácticamente en el 1.600.000. Y como además no tienen no les importa nada, porque la deuda no es de nadie, es decir, estos son capaces de seguir endeudándonos a los españoles si vuelven a gobernar. Es más, no sé a dónde podemos llegar ni hasta dónde nos van a permitir los mercados llegar, porque en cualquier momento, y el día que haya alguien que empiece a tener miedo de las deudas soberanas de los países, este país está en altísimo riesgo de entrar
en que no podamos financiarlos. Yo no quiero alarmar a los mercados, lo que sí quiero es alarmar a los ciudadanos para que durante esta próxima votación del 28 de mayo salgamos en masa a votar y desde luego no votemos a la izquierda. Jorge Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Alba. Pues celebro que esté hoy Riera aquí para poder hablar un poco de números. Celebro también lo que ha dicho Margallo hace un momento, de que nos dediquemos un poco a hablar de lo que nos estamos jugando, que en efecto es mucho, porque en la última semana yo el domingo estaba en mi casa descansando, vi a Pedro Sánchez anunciar 50.000 viviendas de la Sareb, que luego se descubrió a las 24 horas que en muchas provincias se contaban por decenas las que podían ser medianamente útiles. Al día siguiente o a las 24 horas dijo que íbamos a destinar 4.000 millones de los fondos europeos a construir y rehabilitar vivienda, que hasta donde yo sé, y aquí Margallo me podrá iluminar un poco más, los fondos europeos, su misión era modernizar la economía española y parece que por lo menos 4.000 millones nos los vamos a dedicar a uno de los oficios más viejos que existe, que es poner ladrillos. Y ayudará también a todas esas personas que tuvieron que cerrar sus empresas con la pandemia. Exactamente, o sea, yo por mí empezamos a hablar en efecto de las cosas que importan, como decía Margallo, precisamente por eso, porque en una semana nos hemos comido 3 globos sondas como 2 castillos. Primero el de la Sareb y las 50.000 viviendas, ahora los 4.000 millones de euros de los fondos europeos que nos vamos a gastar en poner ladrillos, y ayer ya, a media tarde, salimos con la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Es decir, volvemos otra vez a, una vez superado el trastorno del solo sí es sí, volver al globo sonda, que es un arte en el que el Partido Socialista es cinturón negro, ¿no? Y mientras hablamos de José Antonio Primo de Rivera y de las casas inexistentes de la Sareb, nos olvidamos en efecto de lo que de verdad importa. Hablaremos de muchos de los asuntos que habéis sacado en estas primeras intervenciones, pero si os parece nos centramos en primer lugar cuáles son los 2 grandes temas de esta semana, los 2 grandes temas, como bien señalaba también Jorge, que Pedro Sánchez ha querido poner como el eje de esta precampaña electoral. Hablamos de la guerra del agua y también de la sequía, de la vivienda. Sánchez coge impulso y se ausenta del Congreso para buscar en Doñana los votos que se le escapan. Hago un llamamiento a la reflexión y también a la rectificación. Abandonar posturas soberbias, por mucha mayoría absoluta que se tenga. Esto no va de coste electoral. Sin ronda de preguntas, al presidente le ha faltado tiempo para responder a por qué ha utilizado 2 Falcon para acercarse hacia este enclave. A 30 kilómetros de distancia, Núñez Feijóo califica su actitud de hipócrita. Que el gobierno no venga a manosear Doñana para echarle la culpa a los andaluces del problema del agua de España. Y critica que haga uso de este medio para un trayecto de 45 minutos y que podría haber hecho en un AVE y que contamina casi tanto como un ciudadano europeo en apenas 3 meses. No es coherente venir en Falcon a defender Doñana y Doñana se defiende ejecutando infraestructuras. En la Moncloa han marcado a Juanma Moreno Bonilla como un objetivo a batir por sus políticas en la zona, pero desde Madrid rechazan que haya ninguna conspiración. La protección de Doñana y la crisis del agua han marcado las agendas del gobierno socialista y de la oposición, pero también la vivienda. El acceso de los jóvenes al alquiler o a una hipoteca se ha convertido en uno de los focos de la pugna política entre PP y PSOE a días de las elecciones territoriales. Sánchez, con su anuncio electoral desde la tribuna del Congreso de crear 45.000 pisos más de alquiler asequible, pretende reactivar el voto de los menores de 35 años y un gran caladero en el que también se está centrando el PP. El bono al alquiler joven que aprobó el Ejecutivo el año pasado de nada le está sirviendo a un sector de la población que lidera la tasa de paro de todos los países de la OCDE. Ahora vamos con la sequía, pero si os parece nos centramos primero en el tema de la vivienda, porque esta semana, el domingo pasado, escuchábamos a Pedro Sánchez anunciar esas 50.000 viviendas de la Sareb y luego en el Congreso de los Diputados, en una comparecencia que no tenía nada que ver con materia de vivienda, anunciaba otras 43.000 para alquiler social. Llama la atención que esto lo hayan hecho ahora y no en los últimos años de legislatura, ahora precisamente porque va a comenzar en breve esa campaña electoral, Jorge. Sánchez lleva gobernando 4 años. O sea, empezó en agosto del año... Bueno, no, va a hacer 5. Hace 5 porque empezó en el verano del año 18. O sea que tiempo ha tenido para afrontar el problema de la vivienda y tiempo ha tenido, y hablaremos después, para solucionar la sequía en Andalucía o los asuntos de Doñana, donde ha gobernado hasta donde yo recuerdo del orden de 40 años prácticamente. O sea, es un poco... Luego está el hecho también pernicioso utilizar el Congreso y una comparecencia sobre Marruecos para hablar de vivienda, que ese es otro asunto. Un mitin del partido para anunciar una cosa que va a hacer el gobierno. Exactamente. Es
ya que, a ver, la confusión entre gobierno y partido se diluyó hace tiempo, yo ya no encuentro la diferencia. Tengo la sensación de que nadie sabe exactamente cómo proceder en Doñana, ni los que estuvieron 40 años ni los que están ahora. Y con respecto al tema de la vivienda, y ceñirme a la pregunta, es pura campaña. Al fin y al cabo, Sánchez cree ganado buena parte del voto del pensionista por indexar las pensiones al IPC y ahora quiere ir a por el del joven. Fue con el bono cultural, que es una propina, y quiere ir ahora con el tema de la vivienda, aun sabiendo que muchas de las casas que ha ofrecido, porque están sumando las 50.000 de la Sareb con las 43.000 que creen que pueden hacer con estos 4.000 euros de Europa, ¿no? 4.000 millones de Europa. Y entonces cree que, comprado el voto pensionista, puede comprar el voto joven de esta otra manera, con bono cultural y con vivienda de alquiler social. Pero busca comprar ese voto joven a través de datos que realmente son falsos, porque la Sareb no tiene 50.000 viviendas, las que tiene disponibles son menos de 10.000, la mayoría están ocupadas o en mal estado. Hoy sale, no sé qué en publicación, lo buscaré ahora si queréis, pero sale que de las ocupadas, parte de las ocupadas lo que quieren es oficializar la ocupación, o sea, darle... La ocupación con K. Sí, claro, ocupadas con K, claro, pasarían a ser ocupadas con C, por Real Decreto del Gobierno, como se llame. Bueno, es una manera de acabar de estropearlo todo. Si se trata solo de hablar de vivienda, de eso, si se trata de hablar del tema de Doñana, justo lo que ha hecho Esteban esta mañana es explicar muy bien dónde estaba el problema. Entonces parece que el problema está en que sí que hay una sentencia de la Unión Europea, me parece que es del 2014, con lo cual afecta a quien afecta, que esa sentencia se tiene que cumplir. Me parece que la sentencia es del 2019 sobre un hecho del 14, nadie ha cumplido la sentencia, es decir, el Gobierno no la ha cumplido. Y esas sentencias están incumplidas además por parte de gobiernos del Partido Socialista en Andalucía. Y del Gobierno central, supongo, la sentencia, porque es el interlocutor con Europa. Y entonces ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, mezcla todo, mezcla esa sentencia con una pregunta parlamentaria, con lo que se ha votado en el Parlamento andaluz, que no deja de ser una proposición de ley, o sea, que no hay ley, hay el intento o la idea de hacerla, o sea, un paquete bestial, y por eso me ha gustado que por fin lo que nos ha aclarado aquí alguien del sector agrario, hoy Esteban lo ha aclarado muy bien, la otra parte, la parte política de Europa, que es la otra pata de lo que nos intenta vender Pedro Sánchez, estafándonos una vez más. Como os veo con ganas de tratar el asunto de Doñana y también esta sequía extrema que está afectando a nuestro país, vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que proponen los diferentes partidos políticos para combatir esta sequía que nos afecta desde hace años, en base a sus programas electorales, en base a esos programas que presentaron para las elecciones de 2019. La sequía está amenazando a España y según la Agencia Estatal de Meteorología se prevé que va a continuar todo el mes. Solamente se han registrado 5 litros de agua por metro cuadrado. Apenas es el 15% de la media. Es muy difícil, según AEMET, que se recupere el déficit de lluvia que venimos arrastrando, y no se contempla que se termine a corto plazo. Sectores como la agricultura y la ganadería son los que más sufren por este hecho. ¿Y qué es lo que aparece en los últimos programas electorales de los distintos partidos políticos para hacer frente a esta situación? El Partido Socialista elaboró un libro verde, con la intención de la modernización de la gobernanza y gestión del agua, y crear unas bases para la transición hidrológica, realizar un diagnóstico de la situación existente y revisar la planificación, la creación de las bases para un plan nacional de depuración, saneamiento y eficiencia. Vox, por su parte, tiene un plan de mejora de la gestión del agua, con diferentes objetivos: eliminar pérdidas de agua, reutilizar la misma de los sistemas de depuración y lluvia, modernizar sistemas de riego en agricultura e integración de planes de regadío con desarrollos agropecuarios, aumentar la capacidad de las presas y de los embalses. El partido liderado por Feijóo tiene intención de la creación de un pacto nacional por el agua, en la que contiene la respuesta a los déficits hídricos y asegurar la disponibilidad del agua en el futuro, así como garantizar los bases, detener el avance de la desertización y asegurar el futuro del sector agrícola. Su intención es crear un sistema nacional del agua optimizando su gestión. La formación morada tiene un plan de restauración hidrológico forestal en el que garantiza la sostenibilidad de las comunidades, la protección de la salud ecológica de los ríos y el control del riego y de las crecidas, así como el suministro del agua potable sin interferir en intereses económicos. Hay que actuar para combatir esta situación y adoptar medidas que ayuden al abastecimiento del agua ante la sequía. Y mientras España se seca, se lo contábamos precisamente ayer, les contábamos precisamente cómo España es el país de la Unión Europea que más embalses está destruyendo. Margallo.
No, vamos a ver, el tema del agua es un tema recurrente en España. Los canales han sido una de las obras de todos los grandes gobernantes y ahora habría que hacer un poco lo mismo. ¿Por qué tenemos sequía y por qué vamos a tener más? Que es lo que estabais anunciando. Yo creo que hay un responsable. Primero, somos un país de clima seco. Segundo, el cambio climático acentúa esa deficiencia. El calentamiento del planeta se traduce en cambios importantes que se traducen o en inundaciones o en sequías. Esto es científicamente demostrado. La única solución racional, aparte evidentemente de aprovechar mejor el agua, de utilizar las aguas residuales, de hacer una economía circular en este tema, es llevar el agua de donde sobra a donde falta. Esos son trasvases de cuencas. Y eso era el Plan Hidrológico Nacional que el Partido Popular aprobó en época de Aznar. Se traía, el gran problema era el trasvase del Ebro, que era el que tenía que aumentar las cuencas del sur, que son las más secas, pero evidentemente para no perjudicar al Ebro y no perjudicar a los regantes y no perjudicar a Aragón, entre otros, se traía agua del Ródano que iba al Ebro. Es decir, era un plan absolutamente integrado. Eso lo habíamos conseguido, yo estaba entonces en Europa, que fuese un plan prioritario europeo, es decir, iba a haber una financiación europea muy importante. Lo primero que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero en cuanto llegó es derogar el Plan Hidrológico Nacional y reconvertirlo en un plan de establecimiento de desaladoras. Las desaladoras se les advirtió en aquel momento, era una solución que no solucionaba nada. Primero, ya en aquel momento el agua era mucho más cara que el agua del trasvase, lo cual hacía que no fuese rentable para los agricultores en primer lugar. Segundo, las desaladoras consumen muchísima energía y era evidente que íbamos a entrar en una crisis energética. España importa prácticamente toda la energía que necesita de fuera y por tanto lo que estábamos haciendo es trasvasar recursos fuera que no podíamos utilizar dentro y hacerlo muy caro. Estaba la Directiva del Agua, que es muy importante, que obliga a repercutir todos los costes, incluidos los costes de inversión, al agricultor. Si tú una inversión en desaladoras, insisto que es muy cara, con un consumo de energía muy alto, que también aumenta el coste, lo tienes que repercutir, eso no sirve para nada. El Pacto Nacional del Agua es la única solución. Esto, como otras muchas cosas en este país, solo se arregla por consenso. Si vamos otra vez a una guerra por comunidades, por cuencas, etcétera, esto no tendrá solución. Pero esto tendremos que abordarlo. ¿Qué ha pasado en Doñana? Ha habido 40 años de gobierno socialista en que ha habido una extensión de cultivos, algunos de ellos de forma irregular, que consumen agua. ¿Qué es lo que proponía, lo que el gobierno debía haber hecho? Lo que se comprometió a hacer cuando Feijóo habla de infraestructura, está hablando de traer agua de tres ríos que van a nutrir el acuífero del Doñana, con lo cual puedes coordinar dos intereses que tienes que armonizar. Tienes que respetar el Parque Natural de Doñana, que es un tesoro natural, y tienes que respetar los derechos de los agricultores que están allí. Entonces lo que hay que buscar es una fórmula que haga eso. ¿Cuál es el problema de los socialistas? En este y en todo, que ellos entienden que hay que distribuir los recursos existentes entre los que están. Cada vez tenemos menos recursos, cada vez lo que tocamos es menor. La única fórmula que yo conozco de hacer las cosas bien, de satisfacer las pensiones, de tener más vivienda, etcétera, es crecer más, es crear más riqueza. La riqueza se distribuye, la pobreza se comparte evangélicamente en el mejor de los casos. Y eso es lo que tenemos que hacer, crecer. Es decir, un país que no crece en renta per cápita desde el año 2006, que pierde posiciones en Europa del 12 al 15, que todo lo que han hecho ahora, porque de eso hablaremos luego, esta campaña van a lucir datos económicos. Hay que tener mucho tupé, teniendo el mayor paro juvenil de Europa con un 30%, hablar de buena gestión. Pero el problema es que lo poco que han hecho, lo han hecho con fondos europeos, muchos de los cuales habrá que devolver, y dejando la factura de ver, mire, así lo hago yo también, ¿eh?
El Partido Socialista, además, que está sacando tajada de este asunto, de la cuestión de Doñana. Hemos visto cómo ha malinterpretado la información, cómo la ha tergiversado, cómo lo está usando como asunto de campaña. Pero fíjense, noticia que publica esta misma mañana OK Diario sobre cómo el presidente del Gobierno en ningún caso pasa sequía en Doñana porque dotó a su palacete de una máquina que genera 200 litros de agua al día. Es un dispositivo que lo que hace es convertir la humedad del aire en agua potable. Está bien. Y solo es para la familia del... Cago en la leche. Mira, yo pensé en la caridad cristiana, que consistía en repartir un poco más, y en pensar antes de los demás que de contigo, pero bien. No, hombre, tenemos claro que este personaje, su entorno no lo descuida nunca. Sí, pero sin embargo sí que va a Doñana ayer para hacerse la foto. Sí. Y no yendo al Congreso cuando le están sacando las castañas del fuego. Y no contestando nada sobre Marruecos, que es el gran tema, porque entre otras cosas la energía nos está costando lo que nos está costando, porque en Argelia no le cogen el teléfono desde hace mucho tiempo. Y va a Doñana y no la acompaña ni un solo alcalde de la zona, que eso también demuestra mucho. Que son del PSOE muchos. Casi todos. Sí. Hasta la Diputación de Huelva, no sé, creo que la Diputación también es del PSOE, ahora era tradicionalmente. Es del PSOE. Es del PSOE. No, el poder municipal del Partido Socialista en Andalucía sigue siendo muy fuerte. Y en Huelva especialmente también, excepto Huelva ciudad, que ha sido, no sé si ahora, pero ha sido del PP habitualmente. Huelva, no lo sé ahora, pero vamos, lo ha sido siempre. Lo ha sido habitualmente. Ha sido una gran alcaldesa. Pero cuidado con el tema de la sequía, porque además de hablar de la cuestión del agua, de los trasvases y de las presas, también los agricultores lo están pasando muy mal. De hecho, en unos minutos hablaremos con Asaja, que nos lo va a contar. Los precios pueden subir, porque muchos podrían perder hasta incluso los cultivos. Lo que más preocupa ahora mismo sería el olivo. El aceite, de hecho, su demanda ya se está desplomando al mismo tiempo que muchos de estos productos en el supermercado ya nos cuestan muchísimo más. El coste de la cesta de la compra sigue creciendo y presiona de lleno el bolsillo de las familias. La situación es tan crítica que más del 40% de los españoles se ven obligados a contener su nivel de consumo, algo que ha repercutido de lleno en varios productos. El aceite de oliva es uno de ellos. La escasa producción de los olivares y la subida de los precios ha hecho que su demanda se desplome un 30%. Veamos un claro ejemplo. De una producción de 1,4 millones de toneladas en la campaña 2021-2022, se ha pasado a una que en estos momentos ronda las 680.000 toneladas. Y es que a pesar de la rebaja del IVA, el aceite de oliva continúa aumentando su coste, concretamente hasta el 32,1%. Pero ojo, porque no es el único alimento, hay muchos más que también están en récord de precios. La carne, por ejemplo, ha aumentado un 14% en el último año. También lo ha hecho la leche, el queso, los huevos, que han subido otro 14%. Y las legumbres y hortalizas se han encarecido un 22% en el último año. Y es que nunca había sido tan caro llenar la cesta de la compra, por lo que parece que la rebaja del IVA del Gobierno no sirve de mucho a los españoles, que siguen privándose de productos imprescindibles cada vez que van al supermercado. Margallo. Yo quería hacer, hay otro gran tema, ahora que estábamos hablando de la dependencia de los varones territoriales del PSOE del presidente del Gobierno, que es el tema de la sequía en Alicante. Se aprobó el otro día un decreto, el Gobierno aprobó un decreto para regular el plan hidrológico del Tajo que sube, sin grandes explicaciones, el caudal hidrológico del Tajo del 6 a 7. Eso quiere decir que el trasvase de las aguas a las huertas de Andalucía, fundamentalmente una de las más ricas de España, con Murcia y Almería, se reduce. Eso pone en riesgo, en términos de riqueza agrícola y en términos de empleo, es una cosa muy seria. La Diputación de Alicante, que preside Carlos Mazón, que es nuestro candidato a la comunidad, estableció un decreto contencioso administrativo, un recurso contencioso administrativo. Pidió y ofreció colaborar con la Generalitat Valenciana que preside Ximo Puig, es decir, vamos a hacerlo juntos, puesto que a mí me afecta como Diputación de Alicante y a usted como presidente de la Generalitat. No hubo respuesta. Es decir, una cosa es decir que eres independiente y otra establecer un recurso contra un decreto del Gobierno en un tema tan delicado como este. Pero insisto, el tema de la sequía solo se solucionará teniendo más agua.
y cada vez va a haber menos agua si no hacemos nada, por insisto, por el cambio climático. Luego, ese plan nacional me parece una de las grandes prioridades de España en este momento. Seguiremos hablando de sequía y de cómo está afectando al campo, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Si eres amante de la naturaleza y quieres disfrutarla y conectar con ella en un entorno saludable y sostenible, te invitamos a conocer Arco Verde, el gran corredor ambiental para acercar la naturaleza a los ciudadanos. Arco Verde conecta los 3 grandes parques regionales de Madrid y abarca 15 municipios y más de 2.300 hectáreas de superficie, donde podrás recorrer 100 kilómetros de caminos y sendas que te van a llevar a descubrir más de 100.000 árboles y arbustos autóctonos de 50 especies, diferentes áreas de biodiversidad con lagunas, humedales y 20 reservas de mariposas. Arco Verde contribuye a mejorar la biodiversidad, la movilidad sostenible y la educación ambiental en la Comunidad de Madrid, porque en Arco Verde vuelves a conectarte con la naturaleza. Poco más de 2 minutos y enseguida estamos de vuelta. Les esperamos. Pasan 3 minutos de las 12:30, ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos a seguir hablando de esta sequía que está afectando gravemente a España y sobre todo al campo. Tenemos conexión en directo con Juanjo Álvarez, que es secretario de la organización Asaja. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está afectando en el campo esta sequía y la falta de lluvias? Pues en este momento estamos en una situación crítica. Ha habido pérdidas muy grandes en varios cultivos, en muchas zonas. Ya se lo hemos manifestado el otro día al Ministerio en la mesa de la sequía, de nuevo, una vez más. Y hay cultivos, en el caso de los cereales, que van a ser incluso irrecuperables si no llueve en los próximos días, que lamentablemente, por los datos que la EMET nos facilitó en la mesa de la sequía, pues es muy complicado que llueva en los próximos meses. Hablaban hasta el mes de septiembre-octubre que podría llover en esas fechas. Por lo tanto, todos los cultivos que hay ahora, girasol que se ha sembrado, si no llueve se va a perder, lo que no se ha sembrado pues no se va a poder sembrar. En materia de leñosos, los árboles de olivares y frutales pues también se están perdiendo algunos y por lo tanto también la producción va a ser mucho menor. El arroz también una catástrofe, en fin. Estamos ante una situación muy mala y también destacar que la ganadería, tenemos aquí el caso por dos motivos. Uno, los animales que tienen que comer y otro, el agricultor y el ganadero en este caso que tiene que alimentar a los animales. No hay pastos, no hay forrajes y también subida de precios y todo esto unido pues es la tormenta perfecta de nuevo en la que se encuentra el campo español. Leía esta mañana en diferentes medios que más de un 60% de herbáceos en la provincia de Córdoba están directamente perdidos y que incluso hay muchos ganaderos que ya se están planteando el hecho de tener que sacrificar a sus animales por no poder darle ese alimento que usted estaba precisamente comentando. ¿En qué se traduce toda esta sequía y todas estas complicaciones que se está viviendo en el campo de cara a los consumidores finales? Porque nos veremos en la situación de seguir así, que a lo mejor nos faltan ciertos productos o que los que hay tienen un precio muchísimo más elevado. Efectivamente, ya venimos arrastrando subidas de precios en estos últimos meses, como saben la gente que nos está viendo y los seguidores vuestros, y es así, todos los consumidores están teniendo un incremento de precios. Ahora mismo los agricultores y los ganaderos no podemos bajar los precios, sería catastrófico. La ministra de Economía hace 2 semanas decía que tenemos que bajar los agricultores y ganaderos los precios sin conocer todavía las consecuencias de la sequía. No sé en qué están pensando. Hay explotaciones que ya están cerrando. Los precios van a subir seguramente porque hay producciones, como habéis comentado, ya estaba viendo el inicio de la noticia anteriormente, antes de la publicidad, ya habéis dado datos muy importantes. La campaña de aceite de oliva ya bajó casi la mitad del año pasado, ahora incluso puede bajar más, tendrá que subir los precios. La carne seguramente va a tener que subir. La carne es que además tenemos otra complicación, que es que no han quitado el IVA de la carne, que Portugal sí la ha hecho. Entonces, pues seguramente se reduce el consumo, pero es que los precios ahora mismo no pueden bajar ante esta situación. Los incrementos de costes que hemos sufrido en el último año, la guerra de Ucrania y la sequía, ya es lo que nos faltaba, ¿no? Para que tengamos pues que afrontar en los próximos meses pues unos precios que veremos a ver cómo vamos saliendo de esto, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál es el plan de choque propuesto por Asaja? ¿Cuáles creen que son las medidas que están necesitando tanto agricultores como ganaderos en estos momentos? Bueno, pues principalmente hay que hacer una vertebración hídrica en España. Eso es urgente, que por lo menos se pongan en marcha. Es que en los últimos años no han hecho nada. Desde el anuncio del Plan Hidrológico Nacional en su día, que estaba consensuado por todas las comunidades autónomas, no ha habido nada de nada. No hay almacenamientos de agua.
Por lo tanto, estas infraestructuras hídricas son urgentísimas que de verdad se pongan en marcha. Es verdad que están haciendo algo ahora con los Next Generation en temas de modernización de regadíos, pero es que hacen falta obras que sean eficientes hídricas y, por supuesto, medidas, en este caso, dirigidas a los agricultores y ganaderos, medidas directas a los sectores más afectados, medidas económicas, medidas de carácter fiscal, medidas de seguridad social. Bueno, pues en todo este conjunto de medidas de reales decretos que en otras ocasiones lo han sacado, pero que ya nos surge porque el diagnóstico, como hemos dicho, ya está hecho. Tuvimos la mesa de la sequía para lo mismo para otra vez comentar cuáles eran los daños. Ya se conocen los daños por parte de las comunidades autónomas, ya se conocen los daños por parte del sector, el diagnóstico está hecho, el enfermo ya está, y como no nos ordena ahora mismo la medicina, vamos a morir todos. Ese es el ejemplo más claro. Entonces, por lo tanto, que pongan ya medidas eficaces sobre la mesa y que no nos utilicen, por favor, en este caso, en los partidos como moneda de cambio ahora de las elecciones. Aquí, con las cosas de comer, no se juega. Y con el problema que tenemos en este momento, hay que darle una solución, porque a lo mejor nos vamos a encontrar que a este paso podrían faltar cosas en los lineales. No queremos crear esta alarma, pero por favor que nos hagan caso y que nos ayuden, que en un momento tan crítico como el que estamos teniendo. Totalmente de acuerdo. Señor Álvarez, le pregunta a Josep María Francas. Sí, esta mañana es que he visto una entrevista larga, no sé si era en Antena 3, con el ministro Planas, y una de las cosas que ha dejado clarísima es que el Ministerio estaba súper preocupado y que conseguiría resolverlo por la cantidad de productos del campo, por la calidad y por el precio, que no nos preocupáramos. Y una de las cosas que ha dicho, que yo no he entendido qué quería decir, es que se va a flexibilizar la PAC y que con eso se resuelve casi todo. No sé qué quiere decir eso. Ojalá y se resolviera casi todo. Estamos ante una nueva política agrícola comunitaria, una nueva PAC que ya nació mal y lo que hace es hacer prohibiciones y restricciones de los cultivos. Eso es lo que dice el ministro, que hay que flexibilizar estas condicionantes de la PAC medioambientales a los cuales tiene que hacer frente en este momento el agricultor y el ganadero, pues para cumplir todos los requisitos que nos están pidiendo. Hay una serie de obligaciones que se llaman ecoregímenes, que son obligaciones medioambientales, que como no cambien en este momento esos requisitos, el agricultor y el ganadero no va a poder acceder a ello. Eso es lo que también se ha pedido de cara a la Comisión Europea, que se flexibilice, que se amplíe el plazo de la política agrícola comunitaria, y eso es a lo que se refiere el ministro. Porque es que además esto al gobierno español no le cuesta ni un duro. O sea, esto es una petición que el ministro hace al comisario europeo y a la Comisión Europea, y esto no vale dinero. Hay que aumentar la superficie de barbecho, que es una de las cosas que nosotros también hemos estado comentando y pidiendo en esta nueva PAC. Hay que aplazar el cuaderno digital, el cuaderno de campo, que es otro de los requisitos que también nos piden en esta nueva PAC, y hay una serie de medidas que son las que tienen que flexibilizar ahora mismo el comisario, y esto yo creo que es a lo que se refiere Luis Planas. Pues señor Álvarez, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que por fin les escuchen esas reclamaciones que llevan haciendo desde hace muchísimos meses y esperamos que puedan levantar cabeza. Un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias. Es que volvemos a lo mismo. Es decir, es obvio que los agricultores y los ganaderos están pasando serias dificultades y o se les ayuda o simplemente desaparecerán. Pero para ayudar tienes que tener dinero en la hucha para ayudar, es decir, lo de siempre. Y es decir, el problema es que con la política de gastar sin ton ni son, sin límite, que ha sido permitida por la Unión Europea para hacer frente al COVID y a Ucrania, llega el momento en que dice, bueno, ayude usted. Bueno, de las ayudas que el último año se han concedido en Europa, aprobadas por la Comisión Europea, el 44% se lo han llevado Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque tenían dinero en la hucha y pueden hacer uso de esa permisión. Nosotros también teníamos permiso para gastar, lo que no teníamos es el dinero. Y entonces lo que hemos gastado es el 1,7% de todas las ayudas de los 27. Ahora hay que ayudar, de acuerdo, pero con una deuda pública como la que tenemos, con un déficit que es lo que tenemos, lo que no tiene dinero es lo del Evangelio, de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Cuando llega el Señor, las vírgenes prudentes tienen aceite en el candil, las vírgenes necias no, y dice, encender los candiles. Dice, oye, ¿con qué?
Vamos a cerrar este asunto de la sequía aquí, seguiremos informándoles en los próximos días y mientras tanto esperamos que este fin de semana pueda llover y que que los agricultores puedan ver o recuperar la mayor parte de sus cultivos que ahora mismo tienen en peligro. Este fin de semana Sevilla, la cita pasa por Sevilla porque vuelve la Feria de Abril, vuelve a vestirse la ciudad de luces, a llenarse de casetas y de toros. La cita con el Real comienza a las 12 de la noche del domingo, es decir, la noche del sábado al domingo con esa tradicional fiesta del pescadito, y la cita con la música, la gastronomía y el baile también se ha visto perjudicada por el empleo, porque la mayor parte de la gente de allí está teniendo muchos problemas a la hora de encontrar camareros. Quedan horas para que Sevilla dé la bienvenida a su semana más grande. Los sevillanos están a la espera de que se alumbre el Real y todo está preparado para el inicio de una de las grandes festividades de la capital andaluza. Sin embargo, este año Sevilla tiene un gran problema. A poco más de un día de que arranque la feria, no hay camareros. Las empresas que gestionan las casetas no tienen aún sus plantillas completas, un problema que apareció por primera vez el año pasado, pero que este año se ha acentuado. El motivo, la pandemia del coronavirus y la reforma laboral aprobada por el gobierno de Sánchez. Y es que antes de la pandemia, en 2019, trabajar como camarero en la Feria de Abril era una gran oportunidad laboral para muchos. Sin embargo, tras 2 años de parón por su cancelación, muchos de ellos consiguieron empleos más estables y en mejores condiciones. La reforma laboral no ayudó tampoco a las casetas debido a la carga horaria y condiciones muy distintas con respecto a otros tipos de empleo. Hay que destacar además un precedente de la Semana Santa, cuando varios establecimientos decidieron cerrar al no encontrar tampoco una plantilla de refuerzo. Y es que las ofertas de empleo tampoco son muy buenas. Por cada hora, las casetas ofrecen poco más de 3 euros y en total de los 6 días trabajados, solo 300 euros. Un hecho que, aunque no hará que la Feria de Abril se cancele, sí que pone el foco en un problema. Un problema que, por desgracia, no solo pasa en la feria ni tampoco pasa solamente en Sevilla. Y es que la falta de camareros en España es cada vez más preocupante. Y de esa falta de camareros les hemos informado muchas veces aquí, no solo en Sevilla o en las grandes ciudades turísticas, sino, por ejemplo, en una ciudad como Madrid. Conectábamos hace unas semanas con un restaurante que decía que no encontraba camareros porque muchos de ellos tampoco querían adaptarse al horario de fin de semana o por las condiciones. Yo tengo que decir que me preocupa mucho más el agua que la falta de camareros, porque si creo en la ley de la oferta en la demanda para lo negativo, también creeré para lo positivo. O sea que eso se va a resolver, eso será cuestión de ofrecer más economía para que vengan más camareros, supongo, vamos. Me parece que es tan fácil como esto. Hace unos meses salió una estadística de Eurostat, el INE de la UE, que aludía al unemployment trap, que es la trampa del desempleo. Nos ponía a nosotros en una de las posiciones más altas porque un desempleado que vuelve a trabajar solo mejora sus ingresos netos en un 18%. Es decir, que hay mucha gente en España, y hay que decirlo así, y no es pecar no es ser crudo ni nada, pero hay gente que para ganar esos 18 puntos prefiere quedarse en casa. No trabajar. Y eso hay que decirlo así. En España hay personas que para mejorar su calidad de vida en 18 puntos, mejorar sus ingresos netos en un 18%, prefiere quedarse en casa. Porque hay causas, pues no sé, el estado del bienestar a lo mejor sobrepasado, ingresos mínimos vitales, prestaciones de muy distinta categoría o las propias circunstancias del mercado laboral que no pagan lo suficiente. Pero este es un melón que conviene abrir, es decir, que quedarte en casa sea cada vez más equivalente a trabajar 10 horas, eso es un problema severo, porque va a haber mucha gente que entra en desempleo y que para mejorar, ya te digo, ese 18% dice, yo prefiero vivir así a trabajar 10 horas y mejorar mi vida en un 10%, en un 18% más, simplemente. Ese es un problema. Sí. Vamos a ver, esto se llama la ley de la oferta y la demanda. Y si tú dices que te vas a cobrar 3,45 euros por hora trabajada, pues posiblemente no tengas ningún incentivo si estás recibiendo el seguro de desempleo en estos momentos. ¿Esto qué va a provocar? Lo que ha dicho José María. Es decir, al final esto se va a ir ajustando, pero no queda otro remedio que subir el salario que vas a querer pagar por tener ese tipo de puesto de trabajo. Eso por un lado. Esto se ajusta, o sea, la sequía no se ajusta. 2, es decir, hay otra cosa que es muy clara. Es decir, se necesita poner muy claro cuáles son las condiciones, es decir, para poder permanecer en el seguro de desempleo. Es decir, si tú recibes una oferta de trabajo y no la aceptas
y no la aceptas, bueno, pues ¿por qué no la aceptas? Es decir, entonces, en Alemania funciona, yo sí lo conozco muy bien porque mi hijo vive allí, me lo ha contado muy claramente. Tú puedes negarte hasta 2 veces. Hasta 2 veces a decir, oiga, estoy en paro y no, este trabajo no me gusta. 2 veces. La tercera no puedes negarte. Es decir, o la aceptas o dejas de percibir el seguro de desempleo. Con lo cual, si la primera vez, bueno, pues te lo tienes que pensar. La segunda, corres un altísimo riesgo porque la tercera o la aceptas o sales. Es decir, con lo cual es clarísimo. Claro, ¿y crees que ese modelo funcionaría en España? Claro. Es que debe de funcionar, cuidado, es que tendría que funcionar, Pero porque cuidado, si no... ¿en Alemania quién te ofrece el trabajo? ¿La propia oficina? La propia oficina. Aquí no hay problema. Aquí no pasaría nunca nada, porque la oficina no te ofrece nada. Vamos a ver, ahí, si cuando tú entras en el paro, lo primero que tienes es una oficina que te corresponde y además tienes un consultor, o sea, un señor que se encarga de tu problema. Es decir, busca ofertas de trabajo, recibe ofertas de trabajo de las empresas y te las pasa y te controla. Sí, y controla. Aquí hay oficina por cita previa, sin funcionarios, que atienden por teléfono cuando coge alguien que no lo coge nadie. Luego tenemos que hacer una reforma completa del sistema. Y no sé si cuesta más desde aquí, ¿eh? Si no hacemos una reforma del sistema, seguiremos teniendo este tipo de problemas. Y hay que atacar este problema, porque si a partir de aquí tú permites que un señor, es decir, que está percibiendo el seguro de desempleo, es decir, no acceda al mercado laboral porque no le interesa, porque no le pagará un 18% más en el total de sus ingresos, no quiere, algo tendremos que hacer para que, perdóneme usted, reduzcamos de verdad los casi 4 millones de parados que tenemos en realidad, y que esos 4 millones vuelvan al sistema. Pero seguramente activo. Si manda Podemos y compañía lo que harán es prolongar el paro un par de años más. Razón de más, porque como decía el ministro, nos jugamos mucho, nos jugamos mucho en las próximas elecciones generales a final de año. Si este gobierno vuelve a repetir, más débil el socialismo, con más poder, es decir, la izquierda tipo la ministra de Trabajo, y además apoyado por independentistas y por los señores del País Vasco, que formaron parte de ETA, es decir, la deriva que vamos a tener un país no con 3 ni con 4, sino con 5 millones de parados subvencionados. Es decir, vamos a tener un déficit que esto va a ser la locura y además nos estamos jugando la democracia de este país. Por lo tanto, es decir, sí es muy importante que vuelva a gobernar la derecha, pero además cuando vuelva a gobernar la derecha tendrá que atacar este problema. O sea, este problema es muy serio. O sea, es decir, tener de verdad 4 millones de parados, muy cerquita como estamos en estos momentos. El otro día, Jordi Benítez, el director de la sección de Economía, hacía un análisis del informe de uso en el cual dice, estamos pegados a los 4 millones de parados. Y es que estamos 4 millones que gente que quiere trabajar y que no trabaja. Pero si no trabaja... Bueno, que quiere, no, que está apuntada. Está apuntada. Y si no trabaja y recibe ofertas de trabajo, debería de ponerse a trabajar. ¿Sí o sí? Margallo. Habéis tocado cuatro puntos, o 3 puntos más uno que quiero tocar yo. El primero es la empleabilidad. Es decir, tú tienes que formar a la gente para atender las necesidades que tiene el mercado. Ya sé que eso es un tema a largo plazo, pero aquí estamos dando francamente mal. Segundo, la solución que tú estás apuntando. Evidentemente, si tú estás en paro y te ofrecen unos puestos de trabajo que tú rechazas, debes dejar de percibir el paro. Es decir, esto no es una opción. O sea, tú no puedes vivir del erario público cuando renuncias a vivir de tu trabajo cuando se ofrece. Aumento de los salarios, eso ya es más complicado porque tienes que aumentar la productividad y hay que hacer transformaciones de fondo. Pero hay otro tema que tiene mucho que ver con las cuentas públicas de las que tú hablabas, que es la famosa brecha fiscal. ¿Qué es la brecha fiscal? La diferencia entre lo que el empresario paga y lo que el trabajador recibe. ¿Qué es lo que hay que restar de lo que el empresario paga? Las cotizaciones sociales que han aumentado y van a aumentar más con el modelo Escrivá y el impuesto sobre la renta que grava las rentas del trabajo. Y tenemos una de las brechas fiscales más altas de Europa. Es decir, el mordisco que el Tesoro le pega a un rendimiento de un trabajador es muy alto, con lo cual con lo que se lleva a su casa es bastante menor. Pero esto también requiere otro pacto nacional de modificar todo. Y probablemente en el estado de bienestar habrá de una vez por todas que poner encima de la mesa juntas
todas las ayudas sociales que se reciben, sea quien sea el poder público que lo paga, la administración, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, salario mínimo, renta mínima, ingreso mínimo, etcétera, y reordenar eso. Es decir, ahí, no quiero alargarme, pero ahí está el tema del modelo austriaco, la mochila austriaca, que bajaría la brecha fiscal, y segundo está el gran tema del impuesto negativo sobre la renta, que sería unificar esto de una vez por todas. Pero es que aquí el problema es que este gobierno no gobierna, si por gobernar quiere decir dirigir, liderar, hacer un proyecto de país, está en el gobierno. Y para estar en el gobierno lo que toman son medidas a corto plazo. ¿Por qué lo de la vivienda sale ahora? Bueno, porque no va a dar tiempo para ver que esa medida es un fracaso hasta que hayamos votado. Si lo hubiesen hecho hace un año, porque las viviendas del Sareb están ahí desde el 2018 que entró este señor. Es decir, a alguien se le podía haber ocurrido que esto. Lo que pasa es que tendrán que explicar que muchas de las viviendas del Sareb están en la costa y que no sirven, que el porcentaje de viviendas sociales o destinadas a vivienda social en Madrid, en Cataluña, en Baleares, que es donde se necesita, no existen. Simplemente, entonces, todo esto es la pura farfolla. A mí me recuerda mucho el ejemplo de Catalina la Grande, que cuando viajaba por Rusia ponían delante de unas aldeas miserables unas fachadas de cartón piedra que hacían que cuando pasase la zarina aquello pareciese una cosa francamente bonita. Todas estas medidas, la vivienda, el tema de la sequía, no se han abordado. Y entonces ahora se prometen a 12 semanas de las elecciones, cuando no va a haber manera de comprobar que esto no va a funcionar, porque no puede funcionar. Y la limitación de alquileres, te aseguro, porque ya se experimentó en Berlín, dentro de muy poco tiempo los alquileres subirán. Claro. Porque si tú topas los alquileres, habrá la gente que dice, mire usted, yo estos ahorritos que iba a colocar en una vivienda para alquilar, no lo voy a hacer, lo voy a colocar en otro sitio. Habrá menos viviendas en alquiler, y cuando hay menos viviendas en alquiler, suben los alquileres. Eso es lo que pasó en Berlín y eso es lo que pasó en París, y esto es de sentido común. Vamos a cerrar este asunto aquí, porque luego volveremos a hablar de economía, volveremos a hablar del empleo, y de hecho José Ramón tiene unos datos muy interesantes preparados para hoy, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad muy rápida. Les esperamos aquí a la vuelta. ¿Cuánto tenemos? Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Todavía tenemos muchos asuntos de los que hablar. En unos minutos les mostraremos las últimas encuestas que tenemos encima de la mesa sobre la intención de voto en esas elecciones municipales autonómicas del próximo 28 de mayo. También hablaremos del último vídeo polémico que se ha hecho viral en las redes sociales de Ada Colau. Luego se lo mostramos. También de la ley del solo sí es sí y de esos datos económicos, como les decía antes, interesantísimos de Riera. Antes, Ana Agullo y sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Salva. Sí, porque ha habido pánico en la industria musical. Una inteligencia artificial ha creado un rap replicando de forma casi idéntica las voces de los cantantes Drake y The Weeknd. La canción se llama Heart in My Sleeve y la letra va sobre la relación de ambos intérpretes con Selena Gómez. Este rap ha sido creado por un software de inteligencia artificial sin la participación de los músicos canadienses. El autor del dúo se esconde bajo un seudónimo, indicando que esto solo era el principio, justo después de difundir este rap. Ninguno de los dos cantantes ha dado su consentimiento para crear esta canción que clona sus voces con perfecta similitud. El rap fantasma se reprodujo más de 8 millones de veces en TikTok y se escuchó en Spotify unas 250.000 veces hasta que fue retirado de las redes sociales. Aunque todavía se puede escuchar en distintas plataformas como YouTube. Fue retirado, de hecho, porque la discográfica de Drake, de uno de los cantantes, Universal Music, lo que hizo fue intentar de evitar que se siguiese propagando. Entonces avisó de inmediato y empleó todos los recursos que tenía estas plataformas de streaming para que por favor retiraran y eliminaran el rap, porque ahora mismo nos encontramos en una incertidumbre, una laguna legal. No está regulado esto en el sentido de no está utilizando las voces de estos cantantes, por lo tanto no está infringiendo el derecho de propiedad de los canadienses. Tampoco, por ejemplo, está haciendo ninguna simulación o vulnerando el derecho a copyright, porque está la canción tan pulcramente estudiada que no ha utilizado a nadie, porque lo ha creado la inteligencia artificial, o sea, no está copiando nada de ningún sitio, y además ha evitado pleitos porque está estudiada para que no difame tampoco a las personas que aparecen dentro de la canción, sino que cuenta una realidad de lo que surgió en un determinado momento. Porque se dice que Selena Gómez, pues a lo mejor le podría haber puesto los cuernos a uno de los cantantes, entonces es lo que cuentan en la canción. Pero es todo cosas que ya se sabían del cotilleo. Entonces, pero es alucinante porque, claro, al final nos ponemos a tirar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y da mucho miedo.
De hecho, ya hay quien dice que ya hay presentadoras, ¿no? Por ahí, creadas con inteligencia artificial. Bueno, yo prefiero tener a Ana aquí, ¿eh? Una presentadora de televisión salió, no sé, fue la semana pasada, salía en muchas televisiones. Sí. De hecho, además en China han hecho la versión masculina y femenina. Entonces te ponen las noticias con la femenina y luego la masculina para... Yo no sé si habéis utilizado ChatGPT. Sí, no. Pero a mí lo que más me sorprende, es absolutamente pero Riera, lo que más espectacular. me sorprende no que tú y yo lo usemos un día por ver qué es lo que nos dice, sino que en empresas trabajadores lo están usando antes de reuniones con clientes. Sí, pero vamos a ver, yo el otro día, con mi socio, que es un gran tecnólogo, dije, voy a probarlo. Y le dije, hazme un análisis de esta web. Y le encanta, le dice la web, oye, me dice, yo, para poder hacer este análisis, hubiese necesitado entre 3 y 4 horas, pues revisándome todos los pasos, y el ChatGPT se lo dio exactamente en 8 minutos, el trabajo, y él dijo, bueno, lo tengo aquí, ahora voy a analizarlo. Voy a empezar a analizar que mi manera tradicional, pum, pum, pum. Sí, a la media hora volvió y dice, pero vamos a ver. Sí, fue cuando calculó las 4 horas que hubiese necesitado y se encontró que en su media hora se lo había dado exactamente en menos de 1 minuto. Esta inteligencia artificial. Con lo cual, yo a partir de ahí dije, ay, madre mía, la que se nos viene encima. ¿Por qué? Porque bien utilizada de una forma correcta, puede ayudar en mucho, es decir, a la hora de poder, tener información. Pero cuidado, porque tiene muchos errores. El otro día yo le preguntaba por la ley del aborto y me decía que era de Rajoy y no de Zapatero. Sí, todavía, vamos a ver, que todavía tiene errores, sí, pero que es que estos errores se corrigen. Y luego tiene otra cosa muy peligrosa, porque vamos a comprobar de qué partido es ChatGPT. Vamos a ver, vamos a ponerle qué me dice sobre Lenin, qué me dice sobre Stalin, qué me dice sobre Hitler, y entonces y empezamos a preguntarle, ¿Stalin era demócrata? No, te dice que no. Pero Lenin sí te dice que era demócrata, te dice que nunca fue... nunca no se le puede considerar a Lenin como un elemento, preocupante en cuanto a crímenes sobre la humanidad. A Stalin sí, a Hitler sí, pero vas metiendo, entonces te das cuenta de que tiene un puntito woke, que alguien que lo está generando, como además empiece a utilizar metodologías de izquierda y además, soterrada, podemos tener un problema muy serio al utilizar, porque la información puede venir apoyada por determinados entornos que la inteligencia artificial la puedes manipular, que la puedes llegar a dirigir por donde el programador o los analistas quieran que vaya, con lo cual ese es alto riesgo. O sea, ahí para mí es donde está el mayor riesgo, porque pueden terminar manipulándonos la información. Para mí, que todavía hay errores no me preocupa. ¿Tú crees que manipulará más que lo que manipula ahora ya el resto de prensa y tal? Sí, puede manipularlo. Creo que es muy parecido. Puede manipularlo más. Es más, puede manipular todo. Es decir, ganar todavía a la prensa que lo manipula. Yo el peligro que le veo un peligro, así a bote pronto, un peligro si se utiliza en educación. Es decir, si el alumno o alumna va a ChatGPT como acudíamos al Rincón del Vago, al Rincón del Vago, a Encarta o a Wikipedia, que va a ser, al final lo que estás generando es gente vaga, por resumirlo, y eliminas la capacidad de crítica también. Y gente mal informada, porque si en efecto tú, ChatGPT te dice que Lenin es un perfecto demócrata, ese alumno, aparte de vago, va a estar muy mal informado. Las inteligencias artificiales al final, y toda esta tecnología que se está desarrollando, por concluir, es como la pólvora. Al final tú la pólvora la puedes usar bien y usarla para obra pública y tardar en construir una presa o en allanar el camino para una carretera, hacerlo en 2 días, cuando antes necesitaba 2 años de gente con una pala, o puedes utilizarlo para cometer atentados brutales, ¿no? Pues ¿Y hay alguna cosa que no le pase eso?
¿Hay alguna cosa que no le pase eso? Claro, El ministro exactamente. no está de Por eso digo que no hay que temerle a la Todo le inteligencia pasa eso, artificial. lo usas bien, que esta agua está muy bien, si está va en para la mano beber, de quien la si usa, es para ¿no? porrear a alguien está muy... O sea, todo le pasa eso. Cualquier avance en cualquier terreno de la humanidad tiene riesgos, pero tiene oportunidades. Había un libro ya antiguo de Alvin Toffler que se llama El shock del futuro, que empieza diciendo que un niño en Canadá murió a los 4 años de viejo porque era incapaz de adaptarse a la velocidad del cambio. Pero mucho antes, acordaros, cuando aparece la máquina del vapor, los obreros de Manchester tiran las máquinas al río porque creen que les van a quitar puestos de trabajo. Luego no ha pasado, eso ha creado más puestos de trabajo. Casi todos vosotros escribís libros. Antes, cuando tenías un libro, vamos a suponer, sobre Lenin, tenías que irte a la Biblioteca Nacional, pedir allí ficha de Lenin, había 20 y tantos libros. Tú ahora pones Lenin, demócrata, genocida, y tienes toda la información en muy poco tiempo. Cuando ya habías logrado reunir la información y te ibas a escribir, vosotros no sabéis ni lo que era eso, era la máquina de escribir, que si había un error tenías que borrarlo con Tipex y con no sé qué tal. Ahora mueves los párrafos de lado a lado. Yo creo que, fíjate, la facilidad que hubiese tenido Pedro Sánchez para hacer la tesis doctoral si hubiese tenido la inteligencia artificial. Lo que no tuvo fue ganas de hacerla. Bueno, Fíjate, artificial fue. Bueno, el que se la escribió, vamos, en media hora dice presidente, aquí la tienes. Fue artificial porque no fue Yo la he suya. leído, por cierto. Ya el discurso de la moción de censura se lo hace en un momento, Claro, no, oye. eso tiene ventajas. ¿Que hay que regular? Por supuesto, tiene muchísimos peligros. Todo lo que es invasión de privacidad, etcétera. Pero noticias fake o tergiversación las tienes en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Que Trump es un maestro en esto, hay que ver lo que hacía la Fox. Es decir, que entonces dice, pues lo tienes, va a más velocidad, pero se puede utilizar bien o mal. Fijaros lo que puede ser en tratamiento de enfermedades, en temas de investigación, tal. Yo creo que esto es una enorme ventaja. Hay que regularla, la privacidad es un gran tema en todas estas tecnologías, la lucha contra la difamación, por lo que estáis diciendo, es un gran tema, pero oye, esto bienvenido sea. No va a haber que amoldarse. Pero que también lo es ya Pero en te Wikipedia. ofrece un campo, mira, te voy a dar un detalle snob para que me pongan a parir luego en los tweets. A mí lo que me gusta es navegar a vela. Yo empecé a navegar a vela con el compás y con una corredera, y cada media hora tenías que bajar a ver en la carta dónde estabas. Ahora tienes un GPS que te dice a San Antonio Ibiza, pop, y te dice rumbo 90 desde Javea, y vas como un señor, vamos. Hombre, y puede haber más, En fin, incluso, yo no sé vosotros si habéis trabajado con fichas de ordenador. Se van a meter Con contigo. fichas de ordenador, ¿a qué te Siempre, pero refieres? O sea, programar, hacer lo que se hace con un PC ahora, con un minuto, tenerlo que hacer con fichas perforadas, o sea, perforar las órdenes que eran ceros y unos, con lo cual para hacer una operación matemática tenías que llevar Oye, la una carta- Hemos cantidad así, nacido en otro y momento. el ordenador Fran. ocupaba con toda para esta hacer una habitación. raíz cuadrada, fíjate ahora la calculadora lo que te hace. Y el ordenador Bueno, pero a ocupaba nosotros como en el toda esta colegio habitación, todavía para nos hacer un enseñaron a GPS. hacer raíces Me cuadradas, vas a ¿eh? contar a mí. Que hoy en día ya eso se acabó. En fin, Ana, ¿qué otra locura Las nos horas traes que para pasan. hoy? Ayer se produjo por fin el esperado lanzamiento de Starship, el supercohete con el que Elon Musk quiere llevar hasta 100 personas a la Luna y Marte. Un lanzamiento que acabó, como van a ver, en una gran explosión, porque el despegue se produjo a las 3:30 de la tarde desde la base de la empresa SpaceX, cerca de la localidad de Brownsville, en Estados Unidos. Pero la compañía, lejos de echarse las manos a la cabeza, lo ha considerado todo un éxito. Aseguran que el artefacto se ha alejado lo suficiente de la plataforma de despegue sin causar daños, y que el fallo se habría dado en una fase más avanzada del lanzamiento, justo durante el desacoplamiento de las dos partes de la nave. Elon Musk incluso ha felicitado a su equipo a través de Twitter por la emocionante prueba de lanzamiento de la nave y también por todo lo que habían aprendido de cara a las siguientes pruebas de lanzamiento en los próximos meses. Lo que sí van a notar son sus bolsillos un poco más vacíos. La explosión ha supuesto lógicamente una pérdida económica para la compañía, que no han ofrecido cifras exactas de cuánto les ha costado. Recordar, eso sí, que en el año 2019 Musk explicó a la CNN que el coste de desarrollo de la nave eran unos 3.000 millones de dólares y que, aunque la idea al final del coste final era, cuando ya se fabrique en serie y tras demostrar su viabilidad, que se redujese en unos 10 millones de dólares. Pero bueno, han comentado que el principal problema, es un éxito porque
porque han conseguido levantarlo del suelo. Es decir, es una nave que pesa una barbaridad, tiene 120 metros de alto, pesa entre 100 y puede llegar a cargar hasta 150 toneladas, incluso quieren que sea más, que sea extendible a 250, y tiene 9 metros de diámetro. Entonces, que eso haya podido despegar ya lo consideran un éxito. Lo que ocurre es que, por lo visto, en ese lanzamiento, uno de los motores pues no funcionó. Entonces, por eso se ve que justo en ese despegue se va hacia la derecha, se desvía y ya pierde totalmente la orientación, y entonces ahí tienen un sistema perfectamente diseñado para que evitar mayores riesgos explote y no pueda generar ninguna complicación mayor o producir accidentes, que por eso también es lo que dicen, que no ha causado ningún daño y que bueno, que esto simplemente lo que les sirve es para ver en qué han fallado y poder mejorarlo. Yo creo que hay que aplaudir al que ha vendido el programa marketing de lo que ha pasado, porque tiene un sentido relativo. A ver, si lo que se trata es de ver si eres capaz de levantar eso, supongo que lo que pones es un eso que tenga poco coste. No hace falta que tenga aparatitos dentro, con poner una cosa que pese lo que va a pesar, que ocupe lo que va a ocupar, tienes la prueba hecha, si se trata de eso. O sea, querían algo más, se han quedado al principio y hay que vender a la burra. O sea, parece Pedro Sánchez esto, de que eras todo programado y perfecto. Pues nada, aplaudiremos con las orejas, pero después, por la noche, el cabreo que debía tener el más y el menos, y todos los menos del lado, me gustaría haberlo visto. Pero luego hubo aplausos. O sea, sí, es no, que claro. Cuando Si el jefe dice que ha esto, sido de hecho muy no fuera criticada caso la que me eche. reacción que han tenido después de este mini desastre, ¿no? Porque al final piensas que va a ser un lanzamiento exitoso y resulta ser un fracaso total. Bueno, pero es que ya tuvieron problemas. Lo iban a hacer el lunes y el lunes decidieron que no por un defecto que había en una de las válvulas de los cohetes. Las cosas ya no iban bien. Intentaron luego ese mismo día, a los 40 segundos de esa cuenta atrás, tuvieron que paralizarlo porque también querían comprobar la presurización del propulsor y también ver cómo estaba la segunda etapa del cohete. Y aún así lo lanzaron. Pues yo... Ha pifiado. Ellos sabrán. Ha pifiado. Van a tener que preguntarle a la inteligencia artificial qué es lo que tienen que hacer. Claro. ¿Y quién paga el pato? Sin inteligencia artificial no hubiese sido posible hacer esto, ¿eh? Sin los avances tecnológicos que tienen. En fin, a mí esto me recuerda de una de las muchas guerras que tenía, decía, de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Es eso. De hecho, han hecho... No sé si cotiza SpaceX en la bolsa, ¿no? Sí, creo que sí. A mí me gustaría ver cómo está la acción. Ninguna repercusión. Te ha puesto que ninguna repercusión. Y Tesla hoy perdiendo un 7, creo. Me ha parecido verlo antes de venir aquí. O sea que, bueno, día regular, yo creo, para Elon Musk. De hecho, cuando empiezan a aplaudir, no muchos aplauden. Elon Musk está serio en su asiento, tiene sus pantallas y más, y está con gesto serio. No sé si es porque es su manera de estar o porque de verdad le estaba doliendo la explosión del cohete. Pero mientras más aplaudían, él no estaba nada contento. Iría complicado no solo por esto, sino porque hay un revuelo evidente. en la red social de Twitter, que está todo el mundo enfadadísimo porque dicen que por tener la cuenta verificada tienen que empezar a pagar. Entonces, han quitado el punto verde o el punto azul. No, es que la crisis de las grandes tecnológicas es extraordinariamente serio. La que menos ha perdido es Apple, porque es la menos tecnológica de todas, porque vende aparatitos. Pero Facebook, que ahora es Meta, ha tenido un desplome en un año. Me parece, Riera, que era de un 90%, ¿no? Muy impresionante. Pero todas, Google, exactamente. Alphabet, lo mismo. Bueno, y hay quien ligó el tema de Silicon Valley Bank al hecho de que los que tenían allí depósitos eran los empresarios de las grandes tecnológicas que tuvieron que retirarlos cuando empezaron las pérdidas y se provocó luego la corrida bancaria. No, lo de las tecnológicas ha habido, esto recuerda el .com, ¿eh? O sea, ahí fue más rápido. Ahí fue más rápido. Sí, pero es que aquí ha habido mucho... Aquí han estado unos años viviendo de coña, ¿eh? Claro. Pero ahí fue más rápido. Es decir, que no había realidad debajo para eso. Las 4 Big Tech lo han hecho, han tenido un desplome. El problema es que en estos momentos despidos el negocio de la publicidad ha llegado ya a su máximo posible. Es decir, con lo cual, las grandes, es muy difícil en estos momentos que Google siga creciendo a ritmos de 2 dígitos sus ingresos, porque es que ya no es posible, ya no puede, ya no da para más el mercado. En fin, aquí lo dejamos. Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos el lunes con más asuntos. Nos vamos ahora, hablamos de la declaración de la renta, porque ya saben que toca hacerla. Pero atención, si eres madre y trabajadora, te puedes deducir de la siguiente forma.
Llega el quebradero de cabeza de los españoles, la declaración de la renta, especialmente dura para las que más sufren la pobreza en España, las mujeres jóvenes y con hijos. ¿Qué se pueden deducir del IRPF las madres trabajadoras? En primer lugar, y si los niños son menores de 3 años, la deducción por maternidad, que asciende hasta los 1.200 euros anuales por hijo. En segundo lugar, la declaración contempla el mínimo por descendiente, siempre que el hijo sea menor de 25 años o sin límite de edad, cuando tenga una minusvalía reconocida del 33% o más, y siempre que el menor no hubiera ganado más de 8.000 euros o no presentara declaración. Esta ayuda permite desde los 2.400 con el primer hijo hasta los 4.500 con el cuarto y siguientes, y 2.800 euros adicionales por hijo menor de 3 años. Por último, los gastos escolares son deducibles en 10 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, el gasto medio de la vuelta al cole por niño supone casi 2.200 euros, por lo que no es de extrañar que siempre que se guarde justificantes de pago se compense en varias regiones. Solo por poner el caso de Madrid, el contribuyente se puede deducir el 5% de uniformes, el 10% de extraescolares de idiomas y el 15% de la escolaridad, con algunos límites. Ya lo ven, aunque Hacienda seamos todos, aún puede deducirse algo si es madre en su declaración de la renta. Pues ahí lo tienen. Vamos con Riera, que nos va a contar esas cifras que te has preparado para hoy. Bueno, alegría no lo sé. No es alegría, porque Nunca es alegría. En absoluto es alegría, pero hoy lo que quiero es contar una información que publica Eurostat, que se llama el PIB per cápita, pero por el modelo PPA, o la modelo paridad de poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Que esto es una medida, es decir, un sistema que la primera vez que se utilizó fue en el siglo XVI por unos economistas de Salamanca, que se hizo muy novedoso en el siglo XX por el economista Gustav Kassel, y que ahora el Fondo Monetario Internacional y sobre todo el Banco Mundial está utilizando muy a menudo para poder comparar las capacidades económicas de las diferentes regiones del mundo, de países o áreas económicas. Entonces, Eurostat ha decidido, y lo ha tirado hacia atrás, sacar por el cálculo del PPA o PPS en inglés, y el dato que hemos obtenido es que lo que ha hecho ha sido ver cómo estábamos en el 2017, cuando Rajoy, es el último año que consigue publicar los datos suyos. Es decir, el dato que publica Eurostat lo calcula media de europea con un índice igual a 100, y entonces en función de la capacidad de poder adquisitivo de cada una de los países, pues te da un resultado. Si estás por encima de 100 es que estás por encima de la media, si estás en 110 es que tu capacidad adquisitiva es de 10% por encima de la media, si estás en 90 es que estás un 10% por debajo de la media. En el 2017, es decir, la zona euro estaba en 107, es decir, la zona euro estaba en 7 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Luxemburgo era el país número 1, con 269 de índice, Irlanda el número 2, y España ocupaba la posición número 13 con un PPS de 93. Es decir, estábamos 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Acaba de salir los datos calentitos del 2022. Luxemburgo sigue estando el primero, Irlanda sigue estando el segundo, y España ha caído de la posición número 13 a la número 18. Nos han adelantado por la derecha Eslovenia, Chequia, Malta, Chipre, Lituania. O sea, nos ha pegado un pasote que ni los hemos visto. Y nuestra capacidad adquisitiva ha caído a 85, que quiere decir que estamos 15 puntos por debajo de la media europea. Y hemos pasado de 93 a 85, que significa una bajada de la renta per cápita española con capacidad de poder adquisitivo de un 8,6% con respecto al 2017, donde la dejó Mariano Rajoy. ¿Qué significa esto? Es decir, que estamos perdiendo capacidad de compra. Es decir, nuestra renta per cápita, decía
el ministro, se ha mantenido prácticamente idéntica desde el 2005 a hoy, pero la capacidad de poder usar esa renta, es decir, se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. Y hoy estamos un 15% por debajo de la media de la Unión Europea, que es una auténtica barbaridad. Y esto es lo que hay que contarles a los... Sí, te han subido un 8%, señor pensionista, usted le han subido un 8,5% las pensiones. Pero realmente con ese 8,5% usted puede comprar un 15% menos. Es decir, usted ha perdido capacidad adquisitiva de un 7% desde que gobierna ese señor que le ha subido a usted el 8% las pensiones. Y esto es lo que debemos de intentar transmitir desde los partidos de la derecha para que lo entiendan los ciudadanos y decir, oiga, que sí, que a usted le suben el 8,5%, que sí, que muy bien. La inflación ha subido un 8,5%, pero a pesar de todo, usted ha perdido un 15% de capacidad adquisitiva desde que gobierna este señor que le sube a usted las pensiones un 8,5% y hace que dentro de poco la Seguridad Social entre en default. Todos los grandes han perdido posición. Francia, que estaba en la posición 10, se ha caído a la 11%. Alemania, que estaba en la 6, se ha caído a la 8, e Italia se mantiene en la posición 12. Pero España es el gran perdedor en estos momentos de Europa. O sea, nos han pasado 5 países pequeños, nos han adelantado en renta per cápita, ya están por delante de nosotros y solo nos quedan 9 países por detrás, a saber, Bulgaria, Rumanía, un país báltico, quedan Croacia, efectivamente, Croacia, con lo cual, vamos a ver, señor Sánchez, no nos diga usted que de verdad en Europa nos miran con envidia por todo lo que estamos haciendo y no nos diga usted, señora Calviño, que es que le preguntan cómo ha sido usted capaz de llevarnos a esto, porque de verdad estas cifras se saben, esto es público, esto es de Eurostat, esto no es que ni siquiera del INE, no, esto lo ha hecho solamente la Oficina Estadística de Europa. Y entonces, esa es la realidad. Es decir, esto es lo que quería contar, que hemos perdido, en estos momentos nuestra renta per cápita está un 15% por debajo de la media europea, cuando estaba un 7% por debajo hace 5 años. Es de primero de economía. Si tú no tienes dinero para gastar, el empresario no necesita contratar más gente y se entra en un círculo vicioso en el que ni hay contratación, ni hay crecimiento, ni hay generación de empleo, ni hay sueldos mejores porque hay más competencia y más oferta de trabajo, y se comienza así, se termina pues en dirección a la ruina. Pues por paradójico que os parezca, la campaña electoral del PSOE hasta las generales va a estar basada fundamentalmente en la economía. Y o yo mucho me equivoco, o aquí va a haber tres pilares, 3 razonamientos. La primera, este gobierno ha sufrido las dos mayores catástrofes que haya sufrido nunca ningún gobierno, el COVID y la guerra de Ucrania. Sí, pero la economía ya venía mal antes de... No, sí, pero verás, dicho eso, nosotros somos mejores gestores que ningún otro gobierno que haya habido en España. Entonces te van a dar los datos, que repiten mucho, de ocupados, con todas las trampas que hay sobre fijos discontinuos, ocultando que donde se ha creado empleo es en el sector público y no en el sector privado, etcétera. Te van a dar datos de inflación, ocultando que la inflación ha bajado fundamentalmente porque hay una excepción ibérica en energía que es temporal, eso se terminará, es un remedio que no tiene mucho recorrido. Primer punto, mejores gestores, hemos quedado más ocupados, tenemos menos precio, etc. Segundo pilar, o tercer pilar, primero son las catástrofes, segundo, gestores económicos. La izquierda, nosotros, hemos resuelto la crisis atendiendo a los más vulnerables y ahí tienen una relación de 200 medidas que te van a leer como el catecismo del Ripalda, y ustedes lo que hicieron, perdona, es atender a los menos vulnerables, a los bancos. Esta segunda parte es mentira. Del rescate bancario, no, del rescate financiero no hubo un euro para los bancos, eran todo para cajas de ahorro, que eran entidades públicas, pero lo repetirán. Y segundo, mire usted lo que hemos hecho, porque gastándose lo que tenían y lo que no tenían, porque en empleo el SURE, Europa dio 100.000 millones.
millones. El Mecanismo Europeo de Estabilidad dio otros 100.000 millones para sanidad, el Banco Europeo de Inversión, y luego ha habido barra libre para gastar lo que quieras, que por eso no ha aumentado la deuda. Sí, pero hay una cosa que no, está pero clara. te digo, ese es el mensaje. El argumento está claro. Pero ese mensaje, el argumento está claro. Pero ese mensaje es, o nosotros hacemos una radiografía, es decir, lo que tú estás diciendo, un índice que yo he repetido algunas veces, hay un índice, o sea, el índice de malestar social de un economista muy famoso, que se llama Okun, que es la suma de desempleo y paro. España tiene el índice de malestar social más alto de la Unión Europea, peor que Grecia, y ha aumentado desde que está Sánchez un 44%. Eso es lo que hemos empeorado, o lo que ha crecido el malestar social, o lo que hemos perdido en bienestar. Pero estaremos de acuerdo en una cosa, el COVID ha estado en Europa. Claro. Sí, es decir, la crisis de la guerra de Ucrania afecta a toda Europa. Somos el único país de Europa que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto del 19. Nuestra renta per cápita, como acabo de enseñar, se está cayendo desde que está este caballero un 15% el paro es en el mayor de Europa. Adquisitiva. El paro es el más alto. El más alto de Europa. El más alto de Europa en valor absoluto. En valor absoluto, en mujeres, en jóvenes, en valor absoluto somos el número 1. En valor absoluto tenemos más mujeres paradas que Francia. Muchas más mujeres paradas que Alemania. Alemania tiene la mitad de mujeres paradas en total, 250.000 contra 586.000 que tenemos en España. En jóvenes, en valor absoluto, de nuevo somos los mayores en paro, en valor cerca absoluto, del 30%. no solamente en porcentaje. Y esto es lo que hay que repetir frente al mantra de que sí, hemos tenido el COVID, pero el COVID lo ha tenido Europa. Sí, y somos el único que todavía no pero hay un virus que no nos hemos recuperado. Sí, que se llama Pedro Sánchez. El virus hemos tenido el virus Sánchez, el virus Pedro Sánchez. Y el virus Sánchez ha sido letal. Es mucho peor. Y hay que repetir que nuestra renta per cápita, mirada por capacidad de compra, la ha tirado a la basura y ha hecho decrecer nuestra renta per cápita en un 15% sobre la media europea, y sobre Rajoy, al cual echó del gobierno, la ha reducido un 8,6%. Y este es el mantra que tenemos que repetir nosotros, porque si no repetimos esto en los medios de comunicación a los cuales tenemos acceso y tenemos capacidad de poderlo decir, pues tenemos un problema. Por lo menos digámoslo en todos los sitios donde se nos escuche. Eso es media hojita, ¿eh? Sí, si solo hay que dar 4 datos. O sea, tu COVID, para toda Europa. PIB inferior, PIB per cápita lo ha tirado a la basura, y además estamos peor que cuando estaba gobernando la derecha en este país. Si queremos, y si no queremos decirlo, pues no lo digamos. Y una genialidad, no me voy a cansar de repetirlo. Una genialidad que es solo nuestra. Somos el único país de la Unión Europea que importa más gas de Rusia ahora que antes de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque hicieron las melonadas estas que hicieron con Argelia. Que eso sí que es responsabilidad. Eso no es. Ya sabes lo que decía Shakespeare, decía que el querido bruto del mal, el bien y el mal no están en las estrellas, sino en nosotros, que estamos debajo de las estrellas. Pues aquí está en Moncloa. Y todo esto que hoy he contado lo veréis por escrito la semana que viene en el debate, porque ya le he mandado el artículo para que me lo publique la semana que viene. Vamos a irnos con Borja García, que nos va a contar cómo la energía nuclear en España se acerca hasta un punto de no retorno. España se encamina con paso firme hacia el apagón nuclear. Este apagón comenzará de manera gradual en 2027. Sin embargo, el punto de no retorno está mucho más cerca, en 2024, debido a los plazos necesarios para comprar uranio y formar a los trabajadores. España cuenta en la actualidad con una potencia total instalada de casi 7.400 kilovatios, lo que supone el 20,3% del total de la energía que se consume en el país. Como podemos ver en el mapa, España tiene a día de hoy 7 centrales nucleares en funcionamiento, representadas con el color azul. A partir de 2027, empezando con las centrales de Extremadura, todas y cada una de ellas irán cerrando de manera gradual hasta que en 2035 no quede ni una. Una política energética suicida que nadie se explica, sobre todo si comparamos la eficiencia de la energía nuclear respecto a otros tipos de energía. Así vemos cómo para producir 1 megavatio un reactor nuclear solo necesitaría 5,3 hectáreas, el equivalente a 6 campos de fútbol, mientras que la energía solar necesitaría 3 veces más, la eólica 6 y la hidroeléctrica multiplicaría la superficie necesaria
por 25. Pero es que además la energía nuclear es capaz de estar produciendo el 93% del tiempo, mientras que el resto de energías, como podemos ver, no llegan al 40%. Es por ello que en Europa hay un intenso debate sobre el abandono o no de la energía nuclear. Por un lado, estarían los países comandados por Alemania que abogan por el cierre total de las centrales nucleares. De hecho, a día de hoy son el país cuyo porcentaje de energía usada es el menor de toda Europa, con solo un 6,2%. Pero es que además hay que señalar que el apagón total en Alemania se produjo el pasado 15 de abril, cuando desconectaron de la red las 3 últimas centrales en funcionamiento. Por el otro lado tendríamos a países como Francia, cuyo porcentaje es el más alto de toda Europa, o a Finlandia, con casi un 35%. Pero es que además Finlandia acaba de inaugurar el mayor reactor nuclear de toda Europa, con una potencia total instalada de 1.650 megavatios. En definitiva, Europa se parte en dos, entre los que apuestan por las energías renovables, aun a riesgo de acabar siendo energéticamente dependientes de otros estados, y los que apuestan directamente por una transición controlada, apoyada en la energía nuclear, para garantizar el suministro a su industria, a su economía y sobre todo a su población. ¿Cómo lo veis? Negro. Pero bueno, eso es otro de los dogmas de según qué izquierda, que la derecha se tragó perfectamente, que es que la energía nuclear es súper peligrosa y hay que quitarla de en medio. Entonces, bueno, en este caso hay que decir que no fue la izquierda fundamentalmente, fue Merkel, que es la que después de Europa, Fukushima, en España ambos Fukushima, que fue en 2011, creó el apagón nuclear, que ha sido un auténtico disparate, pero para España, en que la energía que no es renovable la tenemos necesariamente que importar, es decir, transferimos recursos a otros países que podríamos utilizar aquí, el renunciar a las centrales nucleares es una barbaridad. Francia tiene 58 centrales nucleares y están haciendo centrales nucleares muy pequeñitas que serían... Y muy poco riesgo. Además, pero aquí el gobierno sigue insistiendo en este tema. El gran debate en Europa ahora es si el gas y la energía nuclear se pueden considerar energías verdes o no, es decir, a efectos de inversiones, de bonos, de compra del Banco Central Europeo, etcétera. Y seguimos empeñados en vetar estas dos energías, que son las que podrían ayudar a resolver el problema. Y efectivamente lo que las centrales nucleares te ayudan en el momento en que hay vacío de las centrales renovables. Cuando no hay viento, no hay sol, tú tienes que tener centrales de acompañamiento. Y eso son combinadas con gas o son nucleares, que son infinitamente más baratas. Y Japón, que fue el origen del razonamiento de Merkel, que está siendo muy criticada por eso, ha vuelto a hacer centrales nucleares, porque esto fue un accidente perfectamente explicable, ¿no? Y además, si ya de por sí no es rentable, es mucho más rentable si ya la tienes construida. Bueno, porque el gasto fundamental de la energía nuclear está en la inversión inicial. O sea que ya cuando la tienes, cerrarla, bueno, pues ya es un problema de... Yo creo que es más de psiquiatra que de otra cosa. Eso y no haber terminado la conexión con el mercado ibérico a través de Cataluña, que nos hubiese permitido dejar de ser una isla, todo ha sido un dislate. Es decir, pelearse con Argelia, con lo cual tenemos menos gas de Argelia. No conectar con Francia, con lo cual no aprovechamos la gran posibilidad de haber sido la gran plataforma exportadora de gas, porque tenemos 2 gasoductos con Argelia y 7 regasificadoras. Podíamos haber suplido el 40% del gas que venía de Rusia a la Unión Europea. Y luego seguir empeñado en que esto de la nuclear es un disparate, pues nos lleva a donde nos lleva. Que lo del aislamiento ese creo que ha ayudado bastante Francia, ¿no? No, vamos a ver, eso no es verdad. ¿No? El informe eso te lo puedo contar porque lo hicimos nosotros en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2013-2014 hicimos un informe sobre esta posibilidad que acabo de contar. Con 7 recasificadoras y 2 gasoductos podemos suplir esto. Y hubo una reunión en Madrid y un acuerdo en que estuvo Juncker, presidente de la Comisión, el comisario responsable, que era Arias Cañete, el presidente Hollande francés, que accedió, el presidente portugués, que era Pasos Coelho, y el presidente español, que era Mariano Rajoy. Y había un compromiso de hacerlo. Cuando este gobierno llega, dice que eso ya no les interesa. Ese es el gobierno español el primero que lo dice. Y cuando lo quieren retomar, es Francia la que dice que nos interesa. Y aquí también nos han contado otra milonga, porque dicen que, bueno, que va a haber una Italia
para hidrógeno verde, no para gas, sabe Dios para cuándo y sabe Dios quién lo va a pagar. Es decir, que España va a seguir aislada como ha estado aislada siempre. No, en la política... Es que si tú analizas la política de este gobierno, son parches siempre a corto plazo en función del titular del día siguiente o en función de la encuesta que le ha hecho Tezanos el día anterior, pero no entran en ningún tema a fondo. ¿Qué han hecho en pensiones? Decir, bueno, vamos a subir... Primero, 3 mentiras. Primero dijeron que el sistema era sostenible, no lo es. Segundo, que con el mecanismo de equidad intergeneracional, que era gravar, me parece, al 6% las rentas que superasen la base, bastaba. No ha bastado, ha habido que multiplicar por 2. Y tercero, que iban a subir solo las cotizaciones de los sueldos más altos. No es verdad, todos. Y para acabar, decir, con todo esto, dentro de 3 años volveremos a hablar. No, pero es que actualmente para poder seguir pagando las pensiones se necesitan todos los meses casi 4.000 millones de euros que se tienen que enviar por transferencia corriente, es decir, traspaso de cuentas desde el Ministerio de Seguridad Social al organismo de la Seguridad Social pagadora de las pensiones. 4.000 de déficit todos los meses. 4.000 millones de déficit todos los meses, multiplicado por 12... 48.000 millones, es decir, seguros que nos vamos a meter entre pecho y espalda de déficit en el Estado solo por el tema de las pensiones. Y no estoy seguro si no van a ser todavía 8.000 más, porque cálculos no los tengo todavía finos para saber si están incluidos las pagas extras o no. Me parece que están incluidas en los cálculos que he hecho, pero bueno, 48.000 seguro que nos vamos a meter entre pecho y espalda para pagar las pensiones. Pero ahí tendrías que calcular también todo lo que no son las pensiones y que se paga con las pensiones, cuánto suma. Porque yo cuando he preguntado, más de un economista, y aquí lo he explicado, me ha dicho que si se quitara todo lo que no tiene que ver con las pensiones hoy por hoy aún serían... ya se han ido eliminando, y ya se pagan con cargo a presupuestos. Sí. Es que antes con cargo a las pensiones pagabas muchísimas cosas, ayudas al desempleo, las pensiones no contributivas. Ahora ya eso ya está limpio. No, queda el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital. Las no contributivas van por otro lado. Por otro lado. Van por otro lado, sí, van a presupuesto directamente. Sí. Pero eso ya es de nuestra época. Es muy importante. No, las no contributivas van por otro lado. Pero lo que queda todavía son el ingreso mínimo vital, que se lo fundamentalmente. Grande, significativo el ingreso mínimo. Sí. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos. No se marchen. Estamos en la Fundación Villanueva Norte Laguna, en el Hospital Laguna. Es un sitio donde nos dedicamos a cuidar. Nos dedicamos a cuidar lo que no se puede curar. La trata muy bien, me encuentro muy feliz encantado con personas que vamos a compartir una vida, y hacer lo que podamos entre todos, ¿verdad? Ya está. Yo creo que mi madre esté bien. Yo creo que he llegado aquí con mi Jesús, mi Santa Gema, y porque me agarro a eso. La vida tiene sentido para que cuando llegues al final, tu vida no solo haya valido la pena, sino que siga valiendo la pena. Últimos 20 minutos de programa, recta final de Dando Caña, y tenemos que hablar de lo que va a pasar la semana que viene. La semana que viene va a comenzar con la exhumación de Francisco Primo de Rivera del Valle de los Caídos. José Antonio, eso es. Se acercan elecciones y con ellas la obsesión de la izquierda por el régimen franquista. Los restos de José Antonio Primo de Rivera serán trasladados el próximo lunes del Valle de los Caídos al cementerio de San Isidro junto a otros familiares, donde recibirá sepultura conforme a la religión católica, apostólica y romana. La familia del fundador de Falange habría dado el visto bueno a la operación siempre que sea el gobierno quien se haga cargo de todos los gastos. De hecho, fue ella la que el pasado octubre lo solicitó al abad del Valle y a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, adelantándose así a la Ley de Memoria Democrática, una legislación muy cuestionada por el partido de Santiago Abascal. El punto es como la ley presuntamente de memoria llamada democrática no es más que una herramienta para dividir y enfrentar a los españoles.
La exhumación, confirmada ya por el ministro de la Presidencia, se producirá justo cuando se cumplen 120 años del nacimiento del político y a 34 días de los sufragios municipales y autonómicos. Una decisión oportuna y pensada, como sucedió con el traslado de los restos de Francisco Franco a 15 días de las pasadas elecciones generales. Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y es que, con el objetivo de acabar con la mitad de la historia de nuestra nación, es la izquierda la que vuelve al franquismo cada vez que llegan elecciones. Nos estábamos riendo aquí en plató mientras escuchábamos las palabras de Pedro Sánchez, que dice que va a pasar la historia por esta cuestión de haber sacado a Franco del Valle de los Caídos. Por desenterrador. Bueno, a cada uno querrá pasar la historia por lo que quiera. Yo Pero preferiría no tiene sentido pasar. del ridículo, desde luego. Yo si me planteara pasar la historia, que no es mi caso, me lo plantearía por otras cosas, pero no por eso. Va a pasar la historia. No, él seguro que va a pasar la historia, pero por otras muchas cuestiones, sí, ¿no? por esto. un doctorado pero su voluntad parece que es redactado por otros, es decir, por haber reducido la renta per cápita en 4 años un 8,6%. Por eso va a pasar la historia. Sí, va a ser muy recordado este caballero. Sí, también tan recordado ya que ha superado a Zapatero, es decir, en capacidad de desastre para el país. Que no era fácil, ¿eh? No era fácil. No era nada fácil. Era nada ¿eh? fácil. Recordemos, por ejemplo, ya que estamos en sequía, que el plan hidrológico, como ha recordado Margallo, el que se lo carga de Zapatero, que fue su segunda medida, el mismo día y la misma hora que la primera, ¿no? O sea que, bueno, pues ya se ve que estamos. Hoy decía alguien con cierto cachondeillo que las siguientes elecciones a quién exhumarán, porque buscaban y no Pero es encontraban que al a final nadie. la familia hace esto después de conocer las intenciones del gobierno, básicamente. Me ha chocado un poco, no sé vosotros, el conocimiento de historia, yo que me dedico mucho a analizar a los periodistas, de esta mañana cuando en la televisión española una periodista califica de José Antonio Primo de Rivera de dictador. Entonces yo he pensado, a ver, confundido el padre y el hijo. ¿Dónde dictó algo? No, porque además, sí, pero para ser dictador, como mínimo, tienes, hombre, igual en su casa, ¿no? Pero como mínimo No tienes que estaba mandar casado. en algún sitio. Y que este hombre no gobernó en ningún sitio. No, vamos a ver. Y sobre todo, tiene poco que ver con el régimen franquista. Es decir, José Antonio Primo de Rivera fue detenido el 14 de marzo de 1936. El alzamiento militar se produce el 18 de julio de 1936, en que José Antonio estaba en la cárcel de Alicante. La suerte de Falange después, hay miles de biografías, la de Jan Gibson es una de las mejores, tuvo una suerte bastante desigual. Es decir, yo creo que Franco se aprovechó del capital de Falange, desnudando completamente a Falange. De hecho, el sucesor de José Antonio Primo de Rivera no estaba de acuerdo en la unificación con los tradicionalistas, con los carlistas, y lo condenaron a muerte, luego lo amnistiaron. Es decir, esto no tiene nada que ver con el régimen franquista. De hecho, han sacado el escudo del Águila de San Juan, del que José Antonio no tuvo noticia. Estaba, insisto, preso si no lo habían fusilado ya. Pero bueno, yo creo que estos números ya cada vez les dan menor rendimiento. Estaban también entusiasmados con la venida de don Juan Carlos a Sanjeijo. Bueno, no ha pasado nada, se ha habido con absoluta naturalidad, se ha montado en el coche un amigo suyo, está navegando en el Birón, se va y punto. Y puede, es normal que si no tiene ninguna restricción legal... Pero a mí me parece alucinante que tengan una cámara todo el día así persiguiendo al rey. Una cada bueno, una ya. Pero ya esto ya se ha acabado, o sea, ya hemos entrado en la normalidad y que, es decir, uno de los principios de la monarquía democrática es que la ley es igual para todos, del rey al último ciudadano. Y el rey tiene libre circulación como cualquier español, no tiene cargos, puede venir a España cuando le parezca bien. Y eso es lo que ha hecho y ya está. Y esto de José Antonio, a mí me pareció muy inteligente por parte de la familia lo que han hecho. En argumento, José Antonio en su testamento dijo que quería estar en tierra cristiana. El Valle de los Caídos ha pasado a ser un cementerio civil, ergo no se cumplía la voluntad de José Antonio. Ha sido la familia la que pidió la exhumación. Pues aquí paz y después gloria, ¿no? Ada Colau, que parece que no le dan los números y se tiene que grabar vídeos como el siguiente que van a ver para publicarlo luego en TikTok. ¿Me cobras? Claro que sí. Ah, ¿usted es Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona? Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti? Es que mañana acaba nuestro Ramadán y tenemos fiesta pasado mañana. Quiero que saludes a todos los musulmanes, que pasemos una feliz fiesta.
Claro que sí. Feliz Ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona, que tengáis una feliz fiesta. Yo no sé si este tipo de vídeos en campaña electoral funcionan de alguna forma. Depende de los ramadanes que vayan a votar. Claro, si hay muchos ramadán, lo que pasa, con lo que habría que preguntar, no sé si ha cambiado Barcelona, pero en su momento Barcelona era una ciudad súper estricta con los horarios comerciales. ¿Sabéis eso, no? O sea, es una manía de que no había, excepto con ese tipo de establecimientos que tenían barra libre mañana, tarde y noche. No sé si sigue igual o los 24 horas, sí, ese estilo. Bueno, 24 horas no son... Del estilo. Sí, los no 24 horas con estilo 24 horas reales. A Colau lo que le ocurre, yo creo es lo que le ocurre a buena parte de la izquierda, que es aconfesional o beligerante con el cristianismo, sí, pero luego muy simpática con el Islam. No lo hacen por creencia, porque esta gente no cree en Dios, lo hace simplemente por puro cálculo electoral. Esta gente de la izquierda lo que ve son colectivos. Pues voy a seducir al pensionista, voy a seducir al joven, voy a seducir al musulmán, y si para ello tengo que hacerme un vídeo doméstico comprándole chicles a un tendero musulmán, pues se los compro, ni más ni menos. Yo creo que obedece a un cálculo y a un ateísmo manifiesto. O sea, quiero decir, cualquier cualquier musulmán practicante y que conozca la vida y obra de Colau no se deja seducir por esto, creo yo. En fin, cambiemos de asunto, hablemos de la ley del sí es sí, porque como saben, ayer en el Congreso de los Diputados, esta reforma, gracias al Partido Popular, salió adelante. Ya es una realidad. Sale adelante la reforma socialista del sí es sí con el apoyo del PP y el presidente del gobierno ausente. La reforma, con la que se vuelve prácticamente al Código Penal anterior, ha sido aprobada por 233 votos a favor, 4 abstenciones y los votos en contra de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu. También ha votado en contra Yolanda Díaz de forma telemática. Pedro Sánchez ni estaba ni ha votado, algo que tampoco ha hecho Vox. Y es que 6 meses han tenido que pasar para que el PSOE diera su brazo a torcer y corrija la ley estrella de Irene Montero, una reforma que ha consumado la fractura irreparable entre los socios del gobierno. Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento. La titular de Igualdad ha lamentado el retroceso que la reforma supone para el feminismo. La reacción a esta ley ha provocado una vuelta atrás de años. Y ha querido agradecer el apoyo de sus socios, que han salido en bloque contra el PSOE. ¿Ustedes son conscientes de lo que están haciendo? 3 años machacando con que el PP es antifeminista y ahora les compran la reforma. Y desde Vox aseguran que no van a ser cómplices de esta reforma. No vamos a ser cómplices de esta vergüenza. Sin embargo, desde el PSOE tratan de minimizar el acuerdo conseguido. Insisten en que se trata de una corrección puramente técnica. Si miro a la bancada popular, les confieso que tengo una sensación agridulce. Señorías, solo hemos compartido con ustedes, lo saben, enmiendas técnicas. Los socialistas no han celebrado la aprobación de la reforma y tampoco han mostrado un ápice de agradecimiento a los populares. Pese a que a su apoyo han conseguido corregir la norma que ya ha beneficiado a más de 1000 agresores sexuales. Desde el PP han criticado la ausencia de Pedro Sánchez en la votación. Tampoco puede entender que hoy el gran ausente sea el máximo responsable de todo lo que está pasando, Pedro Sánchez, el culpable. Algo que también ha hecho Feijóo desde Doñana. Que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su gobierno. Allí también se encontraba Sánchez haciendo campaña, algo que le interesa mucho más que modificar la mayor alarma social que ha generado una ley de su propio gobierno. Y ahora, tras superar este paso en el Congreso, el texto será enviado al Senado. Veamos cómo son estas penas de la ley del sí es sí. Antes de la ley del sí es sí, agresión sexual con penetración, de 6 a 12 años. Con la ley del sí es sí se reformaban a entre 4 y 12 años. Ahora, 6 y 12 años. Recuerden que antes de esta ley del solo sí es sí, también eran 6 a 12 años. Agresión sexual con penetración y agravante. Antes de la norma de Irene Montero, de 12 a 15 años. La norma de Irene Montero decía de 7 a 15. Ahora, con esta reforma aprobada ayer, de 12 a 15 años. Recuerden también que la norma anterior también era de 12 a 15 años. Entonces, ¿para qué ha servido esta ley del sí es sí? Hombre, pues ha servido para escarcelar a casi 100. ¿Y para volver a la ley anterior? Sí, y yo creo que me ha servido para dejar a Podemos al pie de ciertos caballos, porque claramente la imagen que tienen
las ministras de Podemos es que no tienen ni idea de Hombre, casi se vio nada. ayer en ese abrazo de las dos y toda la banca encima del Partido Popular Pero aplaudiendo por detrás como si fuera una ya sé victoria. que Margallo va a saltar, pero también para tomar el pelo al PP en el último momento, porque es un poco insólito sacar las castañas del fuego. A ver, yo entiendo que por responsabilidad puedes tener que plantearte por responsabilidad hacia las mujeres, también tengo que hacer eso, pero con un irresponsable es difícil la responsabilidad. Entonces igual hay que ponerle mucho más al otro en situación de que la culpa es suya y el no haberlo resuelto con los suyos también es suya. Y el irse de la votación ya es infumable. O sea, llega un momento que te tomen el pelo, te escupan delante y además se bajen no sé qué y se te meen encima, igual no es bueno. Yo creo que ni por responsabilidad es bueno. Hay que llegar a un momento determinado que hay que poner, o sea, hasta aquí hemos llegado y ya lo siento mucho, usted la ha metido, usted la saca. Margallo. Vamos a ver, el Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer, no tengo la menor duda. Si no lo hubiese hecho, hubiésemos seguido... Igual no hay manera de hacerlo. No había otra manera que cuando había posibilidad de ganar una votación. En democracia o ganas la votación o pierdes la votación. Aquí había una posibilidad de ganar la votación y corregir este dislate, y no haberlo hecho hubiese supuesto durante mucho más tiempo más agresores sexuales beneficiados por las penas y más agresores sexuales en la calle amenazando a las mujeres. Es decir, yo no tengo la menor duda de que eso se ha hecho bien. Yo creo que esto ha sido una operación de poder deliberada y conocida por Sánchez desde el minuto 1, porque otra cosa no es posible. Hay un aforismo en derecho que es indubio pro reo, y eso es el artículo 2 del Código Penal, que dice que las leyes que tengan efecto beneficioso para el reo tendrán efecto retroactivo aunque haya sentencia firme y se esté cumpliendo condena. Eso lo sabe cualquiera de primero derecho, hasta Sánchez. Si tú miras el íter legislativo, el camino que recurre un anteproyecto de ley, esto en todos los pasos se les advirtió. Ministerio de Igualdad, el anteproyecto tiene que pasar a la Abogacía del Estado, que advirtió que esto iba a pasar. Pasó luego por todos los ministerios, que tiene una Secretaría General Técnica, que advirtieron que esto iba a pasar. Fue a la Comisión Delegada de Secretario de Estado y Subsecretarios, que advirtieron que esto iba a pasar. Y en el Consejo de Ministros hay 3 magistrados que sabían que esto iba a pasar. Por si eso no es suficiente, de 71 informes consultivos, 22 alertaban de lo que estoy diciendo, que esto era automático y que no había, tío, pásame el río, que esto iba a ser así. El Consejo del Poder Judicial, etc. Lo hicieron. ¿Para qué? Yo creo que para desactivar a Irene Montero, que era la carta que Pablo Iglesias quería jugar, amenazando a Yolanda Díaz con presentar una candidatura alternativa con Esquerra y Bildu a las generales, encabezada por Irene Montero. ¿Por qué han tardado tanto tiempo en corregirlo cuando desde el primer día vimos cuál era el efecto de la ley? Porque ha habido 13 audiencias que han dicho lo mismo, el Supremo, etcétera, para que fuese evidente que esto era un dislate. Entonces, bueno, pero eso ha tenido un precio. Es que hay muchos que están fuera a costa de eso. Y que les importa un pito el precio, ¿eh? Claro. Bueno, es que es que el precio, es que Sánchez ha ganado con esto. Es decir, Sánchez estaba muy incómodo con Pablo Iglesias y con el Unidos Podemos original, porque el objetivo de Unidas Podemos es sustituir al PSOE, no complementar al PSOE. Está clarísimo. Entonces lo que han querido hacer es buscar una fuerza que sea complemento y no sustitutivo del PSOE. Y esto es Yolanda Díaz. Ahora, si quiere pasar a la historia, bueno, a la historia va a pasar, bien o mal, yo creo que mal, pero es que es el primer gobierno desde hace muchísimo tiempo que tiene comunistas o populistas en el gobierno. Es el primero. Es el primer gobierno en que parte del gobierno está a favor de la Alianza Atlántica y parte está en contra. Que parte del gobierno está en mantener el sí es sí y otros están en no mantenerlo. Ucrania. Estamos en una lucha de poder interna. Son los herederos los que se están repartiendo la herencia en este momento. Pero Margallo, ¿no crees que al final habéis perdido una oportunidad en el Partido Popular? Aceptado el argumento de que había que reformar esta ley y cambiarla, comprado ese argumento, ¿no creéis que habéis perdido una oportunidad de exigirle a Pedro Sánchez unas penas más altas o a lo mejor alguna otra cuestión? Vamos. Porque al final parece que el Partido Popular ha dado su apoyo gratis. Cambio de nada. Te aconsejaría que leyeses el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, la intervención de Marta González, diputado del PP, diciendo que esto iba a pasar y que nosotros estábamos dispuestos a corregirlo. No es gratis.
vamos a conseguir que haya menos beneficiarios que puedan amenazar a las mujeres. Para nosotros eso no es gratis, para nosotros es muy importante. Yo creo que las decisiones administrativas... Sí, pero las penas al final son las mismas que había antes de la ley del sí es sí. Igual se podría haber propuesto un endurecimiento de las penas para los casos de violación que son mucho más graves. Sí, lo que teníamos era más que suficiente. Es una ley que llevaba desde Código Penal desde 1985. Es decir, yo creo que hay un sentido de proporcionalidad. No, exigir más graves. Es decir, aquí lo que había es que arreglar este agujero para que la gente no siguiese. Sí, pero sabiendo que el que estaba más incómodo en eso ahora mismo era, al principio, Pedro Sánchez estaba muy cómodo porque le iba pasando el problema a la otra. Pero llega un momento que Pedro Sánchez se da cuenta que también le pasa cuentas a él. Por eso ha corregido. Cuando el más incómodo es él, igual no tienes que hacerlo tan fácil. ¿A costa de la seguridad de las mujeres? Bueno, a costa de la seguridad. Yo a que eso si no la jugaría reforma iba a salir adelante igualmente. Yo a eso no jugaría nunca en política. Si yo hubiese estado en mi partido, por eso es un equilibrio complicado. Que va a votar en contra, y dije, yo voto a favor de la reforma, porque lo que no quiero es que haya... No lo lleves al extremo. No a costa de la seguridad de las mujeres, sino a costa si pierdes la votación, de que él aceptara su responsabilidad. Al final, si tú le puedes decir abiertamente, nosotros vamos a votar que sí, pero con esta y esta condición, perfectamente asumibles, que queden claras. Pero dices, no, yo voto que sí porque está muy mal. Porque está corrigiendo usted un error. Creo que ahí hay un bien superior al final que defender a las mujeres, proteger a las mujeres. Es el bien a proteger. Sí coincido con Fran Cashen que a lo mejor el Partido Popular tendría que haber hecho pedagogía o haber sido más exigente en su negociación. Pedagogía en el sentido de ser más beligerante y resaltar más aún que Sánchez se borre la votación, más pedagogía en que Pedro Sánchez, aunque lo dijeron en el Congreso y está en efecto en el diario de sesiones, que ha tardado, bueno, lo sabe todo el mundo, pero hay muchas cosas que se saben y que conviene repetirlas y hacer pedagogía con ellas. Y quizás se podría haber sido más fuerte en la negociación, incluso poniéndote bravo y haber exigido la dimisión de la gobernadora. En ese sentido lo digo, en la manera. Y si no dimiten, yo no voto y seguimos con gente. Oye, que luego a lo mejor votas sí, que luego votas sí. No, pero luego puedes votar sí habiendo agotado todas tus cartas. Claro, luego votas sí en pro de ese bien. El mayor error que cometió la derecha en este país fue cuando en el referéndum de la OTAN, Felipe González dice si queremos quedarnos o no, nosotros éramos atlantistas y propiciamos la abstención. Y no lo entendió nadie en Europa, porque lo importante era que España se uniese a la Alianza Atlántica. Y aquí lo importante es evitar que siguiese... Oye, para mí el tema de desprotección de las mujeres me parece muy importante. A mí más importante igual que tú, pero eso no tiene que ver con otro error importante de la derecha es que sigue sin tener claro que los medios de comunicación pueden solo ser controlados por la izquierda. Cometisteis un error muy importante en ese tema y hoy por eso manejan, como lo están manejando, la información, los medios de comunicación, que todos, en el porcentaje... Me parece que conoces lo que yo mantuve en aquel momento sobre ese tema. O sea, que, lo sé. Que por eso te lo digo. Sí, por eso te lo digo, porque tú pero eres, no todo. Claro, porque tú eres de los pocos que está de acuerdo con lo que acabo de decir. Sí, la derecha cometió un tremendo error que está pagando en estos momentos. En fin, hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana Dando Caña. Antes de despedirnos, quiero recordarles el número de teléfono al que pueden enviar sus mensajes de texto para ayudar a que el Toro Televisión pueda seguir siendo posible, porque sale ahora el tema de los medios de comunicación. Somos más necesarios que nunca, así que ese mensaje con la palabra Toro al 28088, se lo agradecemos de todo corazón. Les dejamos para seguir informados. Se me iba a olvidar, el Telegram de Julia Ariza el Toro. Esta tarde la redacción abierta de Xavier Orcajo y el lunes ya nos vemos aquí a las 12 puntuales, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz fin de semana.